Buenos días. Quiero saludar a cada uno de los diputados que se encuentran presentes, a los funcionarios de la Cámara, al personal de taquigrafía y al público que se encuentra presente acompañando en esta sesión. Por secretaría vamos a dar lectura de los presentes. Alonso, Álvarez, Arabel, Barría, Bessi, Blasiotto, Boldovi, que está haciendo cargo de la presidencia, está presente, Bussi, Flores, Garay, García, presente, Gardoño, Gómez, presente, Lemes, Lozano, Martínez, Mazú, Mena, Mestelán, Ormeño, Peralta, Santi, Terraz, Valenzuela. 20 diputados presentes, señor presidente, 4 ausentes. Sí, diputado. Para justificar la ausencia del diputado Álvarez y de la diputada Alonso por problemas de salud. Tomamos nota, diputado. Vamos al punto número 1, comunicaciones sobre actas. De no mediar observaciones por parte del cuerpo, corresponde aprobar la versión taquigráfica de la segunda sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2019. No hay observaciones. Bueno, como no hay observaciones, lo vamos por aprobado. Los legisladores tienen en sus bancas el boletín de asuntos entrado con el respectivo pase a comisión. Si hay asentimiento por parte del cuerpo, se omitirá la lectura del mismo. Hay asentimiento, señor presidente. Además, es el momento para solicitar la reserva de alguno de las notas ingresadas. Vamos a los despachos, artículo 64. Muy bien. Despacho de comisión el número 32/19 del proyecto de ley número 580/17 que trata sobre registro provincial de artesanos y de entidades vinculadas a la actividad artesanal. Pasa a consideración del artículo 64. Despacho de comisión número 31/19 del proyecto de ley número 44/2019 que trata sobre instituyese como Día del Escritor Santacruceño el 4 de agosto de cada año. Pasa a consideración del artículo 64 del reglamento. Despacho de comisión número 29/2019 del proyecto de ley número 67/19 que trata sobre protección de los recursos naturales de la provincia de Santa Cruz. Pido la Pasa palabra, a señor presidente. consideración. Señor Sí. presidente, pido la palabra. Sí, Solicito se diputado. reserve para un posterior tratamiento. Lo reservamos, diputado. Despacho de comisión número 30/19 del proyecto de ley número 85/19 que trata sobre créase en el ámbito de la provincia de Santa Cruz la Comisión Provincial de la Memoria. Pasa a consideración del artículo 64 del reglamento. Despacho de comisión número 26/19 del proyecto de resolución número 35/19 que trata sobre solicitarle al Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima, la instalación de un cajero automático en las localidades de Jaramillo, Tres Lagos, Telier, Bajo Caracoles y Cololcaique.
Pasa a consideración del artículo 64 del reglamento. Despacho de comisión número 24/19 del proyecto de resolución número 51/19 que trata sobre reconocer y felicitar a la joven santacruceña Morena Abril Godoy, quien obtuvo el campeonato de TAD 2018. Pasa a consideración del artículo 64 del reglamento. Despacho de comisión número 27/2019 del proyecto de resolución número 57/19 y despacho y el que trata sobre adherir al proyecto de ley del Senado de la Nación número 316/19, el cual declara la emergencia comercial y financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, en los términos del artículo 2 de la Ley 24.467 hasta el 31 de diciembre de 2019. Pasa a consideración del artículo 64 del reglamento. Despacho de comisión número 23/19 del proyecto de resolución número 68/19 que trata sobre declarar de interés provincial, educativo, cultural, el libro Por el camino de los de los viales. Pasa a consideración del artículo 64 del reglamento. Despacho de comisión número 28/19 que trata, del proyecto de resolución número 80/19 que trata sobre requerir al presidente de Distrigas Sociedad Anónima arbitre los medios necesarios para ampliar la red de gas en aquellos sectores de la localidad de Los Antiguos que aún no cuentan con su servicio. Pasa a consideración del artículo 64 del reglamento. Despacho de comisión número 25/19 del proyecto de declaración número 78/19 que trata sobre declárese personalidad destacada post-mortem a Ana Irastorza de Hamar por su trayectoria en el ámbito de la música. Pasa a consideración del artículo 64 del reglamento. Vamos entonces con los proyectos que toman estado parlamentario. Proyecto de ley número 98/2019 presentado por el diputado García y otros que trata sobre Día de la Mujer Militante. Pasa a la Comisión de Perspectiva de Género y sigue a Legislación General. Proyecto de ley número 101/2019 de la diputada Mestelán y otros que trata sobre ocupación sustentable del territorio rural de la provincia de Santa Cruz. Pasa a la Comisión de Agricultura, Ganadería, sigue a Desarrollo Social, va a Presupuesto y Hacienda y por último a Legislación General. Proyecto de ley número 104/19 del diputado Gardoño y otros que trata sobre promoción de inversiones para micropymes. Pasa a la Comisión de Desarrollo y Energía, sigue a Presupuesto y Hacienda y por último va a Legislación General. Proyecto de ley número 107/19 del diputado Lemes y otros que trata sobre fiesta provincial del Róbalo. Pasa a la Comisión de Desarrollo Social y sigue a Legislación General. Proyecto de ley número 117/19 de la diputada Martínez y otros que trata sobre viviendas para adulto mayor. Va a la Comisión de Desarrollo Social y sigue a Legislación General. Proyecto de ley número 18/19 del diputado Gómez que trata sobre creación del registro provincial de productores de cerveza artesanal.
Va a la Comisión de Desarrollo y Energía, sigue a Presupuesto y Hacienda y por último va a Legislación General. Proyecto de ley número 119/19 del diputado Terraz y otros que trata sobre gratuidad y descuentos en el transporte público de pasajeros para fomentar la participación electoral. Pasa a la Comisión de Obras Públicas, sigue a Presupuesto y Hacienda y por último va a Legislación General. Proyecto de ley número 120/19 del diputado Terraz y otros que trata sobre modifícase la ley 55, ley orgánica de municipalidades. Va a la Presupuesto de Asuntos Municipales, sigue Asuntos Constitucionales y por último va a Legislación General. Señor presidente, con el diputado Arabel y Barría son 22 los diputados presentes. Tenemos 22 diputados que se encuentran presentes en el recinto. Proyecto de resolución número 86/2019 del diputado Lozano, que trata sobre solicitar al Poder Ejecutivo Provincial suministre información de las altas y bajas en la administración pública. Va a la Comisión de Trabajo y Previsión y sigue a Legislación General. Proyecto de resolución número 87/19 del diputado Lozano. Sí, diputada. Discúlpanme, pero el proyecto del diputado Lozano, al ser un proyecto de resolución, no tendría por qué ir a Legislación General. Así que tendría que ir tan solo a la Comisión de Trabajo. Tenemos que pasarlo a votación si hay un cambio en el... Sí, lo que pasa es que habíamos acordado el año pasado que los proyectos, digamos que por legislación general deben pasar los proyectos de ley, los de declaración y los de resolución en realidad no tienen esa envergadura, por lo tanto hay que omitir su paso por legislación general. Lo que nosotros hemos hablado aquí en la Cámara en este periodo de sesiones, que todos los proyectos deberían terminar en legislación general a efectos de hacer el control respectivo de todos los asuntos que esta Cámara trata. Eso es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Entonces, señor presidente, no tendríamos que sacar ningún proyecto sobre tablas porque ninguno pasaría por la Comisión de Legislación General. Sí, diputada, pero eso lo decide el cuerpo, no lo decide el cuerpo en votación, como... Ahora esto va a pasar a votación y lo va a decidir el cuerpo, obviamente. Lo que pasa es que votamos el criterio el año pasado, yo no sé si mis colegas recuerdan que lo votamos como criterio y por eso de comisiones no se mandó nunca más ningún proyecto de resolución a legislación general. Así yo, diputada, con todo respeto, no recuerdo esto, pero bueno, pasémoslo a votación y lo decide el cuerpo, que es el que lo tiene que decidir. Señor presidente. Sí, diputado. Mire, yo tengo acá el extracto de los proyectos que toman estado parlamentario. Que sea más fácil la votación. Mociono que no vaya a legislación general. Está bien, general. diputada. De todas formas, primero votamos si va a legislación general. Primero, está bien así para no confundir a nadie. ¿Está bien? Bueno, los que estén de acuerdo con que este proyecto vaya a legislación general, ¿se pueden expresar, por favor? Por favor, levanten bien la mano. 1, son 2, 4, 5, 7, 9. 9, no logra la mayoría. No logra la mayoría, vamos a trabajo entonces. Solamente va a trabajo, hacemos la modificación. Señor presidente. Sí, diputado. Yo lo que solicito entonces, que aquellos que están en la red y que para nosotros es documento, se respete, ¿cierto? Porque si esto lo tenemos en la Cámara, ¿cierto? Y es lo que debería ser. Y de pronto aparece una comisión que no debería estar, entonces habla mal de nosotros. Y digo nosotros porque me involucro, ¿cierto? Entonces me parece, yo le pido, ¿cierto?, que por lo menos miremos esto y lo hagamos a través de esto. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Vamos al próximo. Proyecto de resolución número 87/19 del diputado Lozano y otros, que trata sobre solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la empresa LADE, la implementación de un plan con el objetivo de la recuperación paulatina de los destinos de Santa Cruz. Señor presidente.
Sí, diputado. Solicito que se reserve para un posterior pedido. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 88/2019 del diputado Lozano y otros, que trata sobre solicitar al Poder Ejecutivo Nacional reconsidere la reestructuración orgánica dispuesta en el ámbito del INTA. Señor presidente, Sí, diputado. solicito que se reserve para un Lo posterior reservamos, pedido. diputado. Proyecto de resolución número 89/19 del diputado Lozano y otros, que trata sobre pedido de informe a la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia de Santa Cruz sobre el derrame de petróleo en la localidad de Cañadón Seco. Señor presidente, Sí, diputado. solicito que se reserve para un posterior pedido. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 90/19 de la diputada Peralta, que trata sobre solicitar al gobierno de la provincia de Santa Cruz arbitre los medios necesarios para que alumnos egresados del Plan Fines de la localidad de Río Turbio obtengan los certificados analíticos. Va a la Comisión de Educación y Cultura y a Legislación General. Proyecto de resolución número 91/19 de la diputada Peralta y otros, que trata, perdón, de la diputada Peralta solamente, que trata sobre solicitar a la Defensoría del Menor cumplimente y haga cumplimentar se contrate una empresa de transporte que traslade a escolares a diversos barrios de nuestra localidad. Va a Desarrollo Social y a Presupuesto y Hacienda. Proyecto de resolución número 95/19 del diputado Barría, que trata sobre beneplácito por la proyección del documental Troperos el día 19 de abril en Gobernador Gregores. Señor presidente, Sí, diputado. solicito la reserva, por favor. Lo reservamos, diputado. Gracias. Proyecto de resolución número 96/19 del diputado Barría, que trata sobre, de interés provincial, las jornadas de emergentología y deporte a llevarse a cabo en la localidad de Gobernador Gregores. Señor presidente, Sí, diputado. también para solicitar la reserva, por favor. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 97/19 del diputado Barría y otros, que trata sobre, de interés provincial, la tercera fiesta provincial de la pesca deportiva del salmón en Lago Cardiel. Señor presidente, Sí, diputado. también para solicitar la reserva para posterior tratamiento. Lo reservamos, diputado. Muchas gracias. Proyecto de resolución número 99/2019 del diputado García y otros, que trata sobre manifestar total apoyo al amparo colectivo presentado por representantes de la intersindical de ICRT en defensa de proteger la titularidad jurídica de los recursos naturales de Santa Cruz y la fuente de trabajo del yacimiento de la cuenca. Lo pasamos a Trabajo y Previsión y después va a Legislación General. Proyecto de resolución número 100/19 de la diputada Mestelán Perdón. Sí, diputada. Otra vez, me parece que ese proyecto volvamos a votar, pero si es de resolución no tiene que ir a legislación. Bueno, volvemos otra vez. Pasamos a votación. Vuelvo a mocionar. Votamos el anterior, votamos este. La moción es que no vaya a legislación, que solo vaya a la comisión primera. Está bien, diputada. Yo soy el presidente de legislación. Presidente, Señor Nos presidente. llevamos todos bien en legislación general. ¿No? Diputada. lo mismo sucede con el proyecto A ver. 90 de resolución. No la escuché, diputada, Lo discúlpeme. mismo sucede con el proyecto 90 de resolución, que tiene que ver con plan fines. A Bueno, legislación. pasamos a votación, diputada, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el de la diputada? ¿Cuáles son? Lo pasamos a votación a los dos. Señor presidente. Ya que no tienen que... Sí, diputado. Sí, discúlpeme.
Una observación nomás y una aclaración también. Lo que está expresado en el sistema, que son los pases a las determinadas comisiones, es una sugerencia. No es que digamos, el cuerpo después resuelve también que integre o pase por otra comisión. No es que es una definición lo que está en el sistema, sino que es una sugerencia. El cuerpo obviamente define... El que decide, sí, sí. Exacto, sí. Muchas gracias. Digo porque parece que no, como que estamos en la cuestión de como que no. tiene una condición de inamovible lo que está sugerido y es una sugerencia, no una... No, por eso le quiero aclarar a la diputada porque me sorprende, nunca tuvimos un inconveniente así. Es la primera vez que tenemos. Lo que pasa, señor presidente, que a mí... Con honestidad se lo estoy diciendo, diputada. Yo con honestidad le digo que mi planteo no tiene que ver con cómo se llevan en la Comisión de Legislación, tiene que ver con un criterio. ¿El criterio cuál es? A mi juicio, que todos los proyectos de ley deben pasar por la Comisión de Legislación, pero los proyectos de resolución y de declaración hay que omitir su paso por esa comisión porque primero se llena la comisión de proyectos, pero además no tienen la envergadura de una ley. Entonces, lo mío es una cuestión de criterio y para nada yo objeto la sugerencia que se hace ni que este cuerpo lo pueda modificar. Simplemente trato de que recordemos que el año pasado yo he hecho este mismo planteo y recuerdo que nos pareció a todos medianamente sensato que los proyectos de ley vayan a legislación y los de resolución y declaración a las otras comisiones. Por eso digo, no lo planteo con otra intención más que esta, aliviar a una comisión que tiene un montón de proyectos para trabajar que son de ley y que los de resolución y declaración salgan por las comisiones que tienen que tener de destino por el objeto que tratan. Tan solo eso, señor presidente. Está perfecto, diputada. Ahora, diputado Mazú, ¿te va a decir algo? Difiero con la diputada preopinante. Yo creo que hay proyectos de resolución que bien o declaración que no son imperativos, que no tienen fuerza de ley, pero que sí cuando se tratan pueden resultar en una transformación en un proyecto de ley, no pueden afectar una ley o deben tratar una ley. Entonces digo, creo que es relativo. Si los proyectos de resolución no deben pasar por la Comisión de Legislación. Muchos proyectos de resolución tienen que ver con leyes de esta provincia y que generalmente tendrían que pasar por la Comisión de Legislación. Es mi opinión, no quiere decir que sea la del cuerpo y indudablemente difiere con la diputada preopinante, señor presidente. Señor presidente, el problema es que en la Comisión de Legislación en la carpeta no entran más proyectos. Tenemos nuestro trabajo al día en legislación. Diputado, en legislación general tenemos nuestro trabajo al día, sacamos todo lo que... ahí tenemos más de 400 proyectos ahí, por eso. No entran más en la carpeta, señor presidente. Bueno, señor presidente, entonces, para ya dejar esto terminado, pasamos a votación. No, hago una moción más amplia y que ya se quede definido acá, entonces yo no lo digamos, señalo nunca más. Mi moción concreta es que los proyectos de ley vayan a legislación y todos los proyectos de resolución y de legislación vayan a las comisiones de acuerdo a lo que establece el contenido del proyecto presentado. Esa sería la moción. Bueno, pasamos a votación. Entonces la moción de la diputada Mestelán de que los proyectos de ley pasen a la Comisión de Legislación General y los de resolución. Evidentemente algunos tendrán que, no puede ser quizás una regla general porque algunos quizás tengan que pasar por legislación general, pero bueno, la diputada dice que votemos que las resoluciones no pasen por legislación general, ¿así es? Es una moción de la diputada. Pasamos a votación la moción. Los que estén por la afirmativa de que... Son 9, 10 votos por la afirmativa y otros son 2, 4. Los que
estén en contra de tal decisión. A ver. Estamos votando si los de legislación general, que son por ley, pasen a legislación general. Ese es el primer punto. Señor presidente, la digo de nuevo la moción. Sí. La moción es esta: que los proyectos de ley vayan a legislación y los proyectos de resolución y declaración vayan tan solo a las comisiones que el objeto del proyecto determinen, omitiendo su paso por legislación. Y, atento a lo que usted dice, obviamente, excepcionalmente el cuerpo podrá definir sobre un proyecto en particular, pero que el criterio general sea lo de ley a legislación, los demás a las comisiones. Esa era la moción y la votamos. Para simplificar entonces, diputada, para que todos entiendan, vamos a votar si las resoluciones no pasan por legislación general, ¿así es? Si lo que estén de acuerdo que... Blasiotto, a ver. Gracias, señor presidente. En realidad, la moción de la diputada tiene una consideración. Las comisiones, más allá de llevar adelante el estudio de los proyectos, también ven de alguna manera la formalidad y los requisitos que hagan o no la constitucionalidad de la norma y demás. Y las resoluciones, en realidad, no son imperativas. Entonces pareciera que, en principio, las resoluciones que no vayan a asuntos, a legislación general, pareciera que sería lo correcto, ¿sí? Para que tenga tratamiento en la comisión correspondiente. Si sería una ley, sí, porque ahí habría otras cuestiones y otros estudios más profundos, pero en términos formales las resoluciones no tienen la imperatividad de una ley, así que me parece que lo que se está buscando es tener operatividad y no otra cosa. Gracias, Sí, señor presidente. lo que yo pienso es de que votar algo que vaya directamente, que no pase, porque algunas resoluciones quizás tengan que pasar por legislación general. Por eso yo creo que votar llanamente así, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, la Cámara es la que decide, la moción está, y la moción hay que pasar la votación, no hay otra forma. ¿Y la votación cómo resultó? Al señor secretario le pregunto, porque lo votamos ya. No se votó. Pero, señor secretario, usted estaba contando los votos. Estaba contando, sí, señor. Pero Camasu dijo que él no había interpretado y varios diputados no habían interpretado. Pero el lo que íbamos desconocimiento del diputado no hace a que una votación pueda caer. El señor secretario estaba contando los votos. Queremos saber qué votos tienen. No se votó, nadie levantó la mano. Votaron ellos y de este bloque nadie levantó la mano, no se contó porque surgió Señor presidente. Sí, diputado. Sí, gracias. Bueno, sí, simplemente aclarar que en esta disyuntiva en términos de legislación general tiene que atenerse solamente a las leyes y no las resoluciones, eso no es verdad. Y para eso voy a proceder a leer el artículo 48 del reglamento de nuestra casa, donde dice: legislación general, artículo 48, compete a la Comisión de Legislación General dictaminar sobre todo asunto relativo a la legislación civil, comercial, penal y correccional y sobre todos aquellos asuntos cuyo estudio no esté confiado expresamente a otra comisión de este reglamento. A ver, es todo asunto. No necesariamente tiene que ser una ley, sino también puede ser una resolución y una declaración. Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias. Perdón, podemos entonces también leer qué dice el reglamento respecto de qué es una ley, qué es una resolución y qué es una declaración, porque digamos, la mitad de la verdad no sirve.
Votemos, por favor, señor presidente. Bueno, yo sugiero que pasemos a un cuarto intermedio hasta tanto se decida o nos pongamos de acuerdo. O nos pongamos de acuerdo. Señor presidente. Señor presidente, yo diría que votemos. Eso sí, me gustaría saber si ya, si Masúi ya interpretó lo que vamos a votar, porque tengo miedo que volvamos de nuevo a explicarle a cada uno, ¿cierto? A ver si alguien puede hacer el exégeta. Bueno, vamos entonces a votar si las resoluciones si las resoluciones no pasan a legislación general. Yo creo que es una barbaridad, pero bueno, yo creo que es una barbaridad en cuanto a que... Presidente, usted no puede decir eso. Bueno, votemos, pasemos a votación y seamos democráticos, pasemos a votación. ¿Está comprendido lo que vamos a votar? ¿Está comprendido lo que vamos a votar? Votamos entonces si las resoluciones no van a legislación general. ¿Los que estén de acuerdo? Son 3, 6, 8, 9 votos por la afirmativa y por lo tanto no logra la mayoría. Sí, porque no votó el resto. ¿Está de acuerdo? Bueno, continuamos, por favor. Proyecto de resolución número 100/19 de la diputada Mestelán y otros, que trata sobre expresar al directorio del INTA el rechazo a la decisión de cerrar la Agencia de Extensión Rural de Río Gallegos y la oficina de Perito Moreno, solicitando urgente la reapertura de las mismas. Pido la palabra, señor presidente. Sí, diputada. Gracias, para solicitar su reserva para un pedido posterior y la posibilidad de unificarlo con los otros proyectos. Lo reservamos, diputada. Proyecto de resolución número 102/19 de la diputada Mestelán y otros, que trata sobre solicitar al Poder Ejecutivo Provincial el inmediato apartamiento del cargo de director del Servicio Público Sociedad del Estado al Contador Público Nacional, Ariel Ibovich. Pido la palabra, señor presidente. Sí, diputada. Por favor. Para solicitar este proyecto se reserva en Secretaría para un pedido posterior. Gracias. Lo reservamos, diputada. Proyecto de resolución número 103/19 del diputado Lozano y otros, que trata sobre solicitar al Poder Ejecutivo Provincial informe detallado relacionado con enfermedades oncológicas de la provincia de Santa Cruz. Pasa a la Comisión de Desarrollo Social y a legislación general. Proyecto de resolución número 105/19 del diputado Gardoño y otros, que trata sobre solicitar al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre la labor cumplida por el contador Víctor Manzanares como síndico en representación de la provincia del Banco Santa Cruz Sociedad Anónima. Señor presidente. Sí, diputado. Pido se reserve para un posterior. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 106/19 del diputado Gardoño y otros, que trata sobre solicitar al Poder Ejecutivo Provincial informe sobre cuestiones relacionadas a las defunciones por suicidio. Pasa a la Comisión de Desarrollo Social, sigue a legislación general. Proyecto de resolución número 108/19 del diputado Barría y otros, que trata sobre solicitar, según la ley 3540, que la empresa Camusi Gas del Sur Sociedad Anónima remita informe sobre deuda y consumo de los usuarios de Gobernador Gregores. Señor presidente. Sí, diputado. Solicito su reserva. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 110/19 del diputado Santi y otros, que trata sobre beneplácito por un nuevo reconocimiento a la obra Patagonia,
una síntesis de su geografía física. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura. Pido la reserva. ¿Quién es? Sí, diputado. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 111/19 del diputado Flores y otros que trata sobre solicitar a la ONG Fundación Flora y Fauna en forma perentoria quitar la cartelería que se encuentra en los accesos a las estancias Los Toldos y La Ascensión. La palabra, señor presidente. Sí, diputado. Se reserve para un posterior tratamiento. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 112/19 del diputado Flores y otros que trata sobre reconocer y felicitar el importante trabajo antidrogas realizado por la DDI de Perito Moreno en lo que se llamó Operativo Frontera Río Verde. La palabra, señor presidente. Sí, diputado. Se reserve para un posterior tratamiento. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 113/19 del diputado Flores y otros que trata sobre declarar de interés provincial, cultural y educativo la muestra Yo no me arranqué el alma que traje de la calle. La palabra, señor presidente. Sí, diputado. Se reserve para un posterior tratamiento. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 115/19 del diputado Flores y otros que trata sobre repudiar y rechazar la actitud tomada por representantes de Santa Cruz a nivel nacional al votar en contra de los intereses santacruceños en la sesión especial realizada el 4 de abril de 2019. Tiene la palabra, señor presidente. Sí, diputado. Se reserve para un posterior tratamiento. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 116/19 de la diputada Martínez y otros que trata sobre solicítese al Poder Ejecutivo Provincial informe a esta honorable Cámara de Diputados sobre caja de previsión social y caja de servicios sociales. Pido la palabra, señor presidente. Sí, diputada. Es para solicitar la reserva para un posterior tratamiento. Lo reservamos, diputada. Proyecto de resolución número 122/19 del diputado Valenzuela y otro que trata sobre expresar repudio al cierre de la Agencia de Extensión Rural de Río Gallegos de INTA Santa Cruz. Pido la palabra, señor presidente. Sí, diputado. Para solicitar la reserva. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 124/19 del diputado Arabel y otros que trata sobre solicitar a la empresa Aerolíneas Argentinas restablezca la conectividad del Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola del Calafate con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con el objetivo de garantizar actividades turísticas vinculadas al Parque Nacional Los Glaciares. Lo pido. Sí, diputado. Sí, para solicitar su reserva, por favor. Lo reservamos, diputado. Proyecto de resolución número 127/19 del diputado Bessi y otros que trata sobre repudiar la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA. Señor presidente. Diputado. Muchas gracias. Solicito la reserva para un posterior tratamiento. Lo reservamos, diputado. Gracias. Proyecto de declaración número 92/19 de la diputada Peralta que trata sobre de interés provincial el proyecto audiovisual Historias para no dormir. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura y sigue a Legislación General. Proyecto de declaración número 93/19 de la diputada Peralta que trata sobre beneplácito por el evento local del Club de Ciencia de la Escuela Industrial número 6 de Robótica Educativa e Introducción a las Nuevas Tecnologías. 93. Pasa a Educación y Cultura y sigue a Legislación General. Proyecto de declaración número 94/19 de la diputada Alonso y otros que trata sobre de interés provincial el proyecto audiovisual Historias para no dormir del productor Kenneth McLean. Pasa a la Comisión de Educación y Cultura y sigue a Legislación General. Señor presidente. Proyecto. Alonso, 094. Sí. Lo reservamos, diputado.
comisión porque se pasó a comisión porque nadie lo pidió. ¿Lo quiere reservar, diputada? Lo reservamos entonces, diputada. 92. Lo reservamos. Bueno, queda reservado entonces. El proyecto 92 queda reservado. El 92 queda reservado. Proyecto de declaración número 109/19 del diputado Gómez, que trata sobre beneplácito por el logro del entrenador de fútbol de salón Rafael Romero, asistente de la Selección Nacional Argentina, recientemente campeona mundial de la disciplina. Señor presidente. Sí, diputado. Gracias. Para reservar para un posterior tratamiento. Lo reservamos, diputado. Gracias. Proyecto de declaración número 114/19 del diputado Flores y otros, que trata sobre, de interés provincial, la 33ª edición del Festeza 2019, realizado en Comandante Luis Piedrabuena entre los días 14 y 17 de marzo de 2019. Palabra, señor presidente. Sí, diputado. Se reserve para un posterior tratamiento. Lo reservamos, diputado. Proyecto de declaración número 121/19 del diputado Terraz y otros, que trata sobre, de interés provincial, el torneo de handball regional sur adultos. Sí, diputado. Lo reservamos, diputado. Proyecto de declaración número 123/19 del diputado Álvarez y otros, que trata sobre, de interés provincial, las jornadas de higiene y seguridad en el trabajo, prevención de riesgos laborales. Señor presidente, diputado, solicito su reserva por secretaría. Lo reservamos, diputado. Proyecto de declaración número 125/19 del diputado Boldovic y otros, que trata sobre, de interés provincial, cultural y recreativo, la senda peatonal Paseo de los Niños, que será inaugurada el 13 de abril en la localidad de Piedrabuena. Señor presidente, solicito su reserva también por Lo secretaría. reservamos, diputado. Gracias. Proyecto de declaración número 126/19 del diputado Bessi y otros, que trata sobre, de interés provincial, el primer certamen de danzas folclóricas Patagonia Danza. Señor presidente. Sí, diputado. Solicito se reserve para un posterior tratamiento. Lo reservamos, diputado. Muchas gracias. Proyectos que pasan a cumplimentar el artículo 108 de la Constitución Provincial. Los señores presidentes de las distintas comisiones permanentes que componen esta honorable Cámara de Diputados se dirigen a este cuerpo a efectos de informar que, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Provincial, se ha resuelto enviar al archivo los siguientes proyectos del año 2017, proyectos de ley 38, 43, 44, 46, 64, 68, 77, 80 y 91. Proyectos de resolución 34, 48, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 81 y 82. Pasamos, como no hay oposición, lo pasamos al archivo. No, también queda ahí nomás. ¿Sí? Bueno, punto 3, turno de homenaje. Los que quieran participar. Diputado García. Gracias, señor presidente. Simplemente para comentar que el 7 de abril se conmemora lo que es la creación de la Organización Mundial de la Salud, que se creó en 1948 y está establecido como el Día Mundial de la Salud. ¿Sí? Este organismo de tipo internacional es rector en materia de programas y sistemas de salud que se aplican en prácticamente todo el mundo. Y la idea es destacar también cuál es el lema para este año 2019. El lema actual es salud universal para todos y todas en todas partes.
Para eso, la Organización Mundial de la Salud, la Argentina y las distintas provincias acceden a lo que son las distintas estrategias propiciadas desde la Organización Mundial para que se produzca una mejora en lo que son los indicadores de salud y principalmente en aquellas situaciones en las cuales la población corre riesgo. Básicamente, el cuidado del niño, el cuidado de la mujer embarazada, el cuidado del adulto mayor, son ejes sobre los cuales las políticas mundiales están avanzando sobre los distintos programas y sistemas de salud de todo el mundo. Por eso, señor presidente, la idea era primero rememorar esta situación de la importancia que tiene la medicina preventiva, dejar en claro que siempre es mejor prevenir que curar y siempre uno de los primeros y principales fundamentos que tiene toda acción sanitaria es la posibilidad del acceso a la salud. Quería en este turno de homenajes hacer mención a esta sistemática, a impulsar a que todos los sistemas de salud, tanto de la Argentina como de nuestra provincia, sigan avanzando hacia lo que es la mejora continua y no dejar de recordar en esta instancia esta organización que tanto bien le hace a lo que es la salud en el mundo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputada Mestelán. Sí, gracias, señor presidente. En realidad es traer un recuerdo que ya homenajeamos en algún sentido en la sesión pasada, pero que me parece que con lo acontecido el 9 de abril bien vale la pena recordarlo. En realidad la dictadura nos dejó dos hechos trágicos: 30.000 personas desaparecidas, pero también una guerra. Y por eso el 2 de abril o cada 2 de abril nosotros recordamos a quienes murieron en el campo de batalla, a quienes al volver no encontraron motivos para seguir viviendo, a quienes quedaron heridos y enfermos, a quienes con sus esfuerzos se integraron a nuestra sociedad argentina, que es todavía deudora de ese reconocimiento, cuidado y protección a los excombatientes y veteranos de guerra, a todas sus familias, a las comunidades de las que formaban parte. Y si bien decimos nunca más a la guerra, siempre ratificamos el irrenunciable compromiso por recuperar nuestras Islas Malvinas. Y el 9 de abril fue recuperada la nieta número 129. Y a mí me pareció, bueno, muy conmovedor esto que escribió, que dijo su papá, que dice: nadie tiene idea de las miles de noches que pasé sin dormir esperando este momento. Lo dijo Carlos Alberto Solsona, porque hacía pocas horas, cuando conducía su coche por la autopista de Santiago de Chile, un llamado desde Buenos Aires le avisó que el ADN de una mujer de 42 años que vive en España había dado positivo. Solsona acababa de recuperar a su hija, nacida durante el cautiverio de su esposa, Norma Cíntora, que presume que en la maternidad del centro de detención ilegal que la dictadura militar argentina montó en el Campo de Mayo. Y en ese sentido, yo quiero terminar este recuerdo, homenaje, conmemoración, alegría por esta recuperación con un pequeño mensaje de Hugo Mujica que dice: quizá por eso haya un solo infierno, el de no abrirse, el de no salir de sí, el de no cobijar al otro. Estamos en tiempos en que muchos sectores de nuestra población necesitan no solo cobijo, sino que también necesita comprensión y cercanía, necesita que los miremos, necesitan que humanicemos la mirada y que nos acerquemos. Ojalá que otra de las maneras de decir nunca más a la dictadura y nunca más a la guerra sea tener esta sensibilidad por los que tenemos cerca y que esperan tanto y necesitan tanto de nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. ¿Alguien más que quiera participar del turno de homenajes? Diputado Leme. Gracias, presidente.
Yo quisiera al finalizar el turno de homenaje, una vez que finalicen cada uno de los diputados presentes, hacer un minuto de silencio, porque en el día de ayer, precisamente 10 de abril, se cumplen 10 años del fallecimiento de una de las mujeres del Poder Legislativo más importante, que ha dejado huella no solo en la Cámara de Diputados, sino ha dejado huellas en cada una de las localidades de la provincia de Santa Cruz. Huellas que no solo recuerdan en su DIT anécdotas, sino el trabajo realizado desde sus muchísimos años de militancia en la provincia. Entonces, señor presidente, quisiera que al finalizar cada uno de los diputados su turno de homenaje, hacer un minuto de silencio en nombre de Selva Judith Forman. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguien más quiere participar del turno de homenaje? Bueno, lo damos por finalizado y tal como pidió el diputado Leme, hacemos un minuto de silencio en memoria de la senadora Forman. Quiero informar que se encuentran presentes participando de esta sesión el señor presidente del Consejo Pastoral de la Iglesia Evangelista Río Gallegos, Pastor Gami II, y el vicepresidente Víctor Salinas. También que se encuentran presentes las profesoras Patricia Núñez y Ripa Mariela, integrante del grupo Ceres que atiende a la inserción sociolaboral de personas con trastorno del espectro autista. También se encuentra presente en este recinto el señor Rafael Romero, integrante del cuerpo de scouting de la selección argentina, actualmente campeón del mundo de fútbol de salón. También se encuentra presente el señor director de la Escuela de Danza Mancay, Marcelo Álvarez, acompañado por la profesora Carola Cayumán, a quien los saludamos, a todos los que saludamos muy especialmente. Continuamos, entonces, pasamos al punto 4, fundar y considerar resoluciones y declaraciones, y pasamos, que eso es un enunciado, y pasamos al punto quinto, pedido de informes pronto, despacho, preferencia y sobre tablas. Empezamos, proyecto de ley 67, diputado Mena. Gracias, señor presidente. Señor presidente, este proyecto de ley tiene como objetivo único la protección de los recursos naturales de nuestra provincia. La idea de este proyecto es que no se tomen como garantía los recursos provinciales el no cumplimiento de un pago de una deuda. Está más que claro explicado como único artículo cuál es la idea y cuál es la base fundamental. También agradecer en este caso particular a los diputados del bloque opositor que nos han acompañado en la presentación, por eso solicito que me vuelvan a acompañar y que este proyecto sea incorporado al orden del día. Pido la palabra, señor presidente. Sí, diputada. Sí, yo solicito al diputado Mena la consideración de que el proyecto pueda quedar en el artículo 64, en principio porque me parece que si bien obviamente acuerdo con el espíritu del proyecto, entiendo que esto ya está garantizado por la Constitución. En segundo lugar, me pregunto si legislativamente nosotros podemos ordenar al Poder Ejecutivo Nacional. Y en tercer lugar, porque se podría, o al menos yo tendría para hacer eventualmente una sugerencia para que se incorpore, digamos, un texto alternativo al presente proyecto. Así que solicito la posibilidad de que quede en artículo 64 y que se vote en la sesión que viene. Diputado Mena, ¿está de acuerdo que pase a consideración del artículo 64?
Señor presidente, ya estuvo casi 15 días en comisiones para ser tratado y ha salido de comisiones. Pasemos a la votación, por favor. Bueno, lo pasamos a votación para su incorporación al orden del día. El 67, proyecto de ley 67. Los que estén por la afirmativa. Vamos al 87 del diputado Lozano. Sí, señor presidente, para que sea el día, por favor, que sea incorporado. Pasamos entonces a votación. Los que estén por la afirmativa. Por favor, voten. Logra 2 tercios. Está aprobado. El 88 también del diputado Lozano. Sí, señor presidente, ¿no? Sí. Bueno, creo que hay varios proyectos similares. Creo que hay un consenso como para que salga un proyecto en común. Bueno, tenemos que pasarlo de todas formas a votación. Solicito que vaya también, que pase al orden del día. Los que estén por la afirmativa. Logra 2 tercios. 89 del diputado Lozano. Acá dice Lozano, sí, 89 de Lozano. Solicito si se puede incorporar al orden del día. Los que estén por la afirmativa para su incorporación al orden del día. Logra 2 tercios. 95 del diputado Barría Peralta. Sí, señor, para que sea incorporado al orden del día. Los que estén por la afirmativa para su incorporación al orden del día. Logra 2 tercios. Está aprobado. El 96 del diputado Barría Peralta. También, presidente, para que sea incorporado al orden del día. Los que estén por la afirmativa. Logra 2 tercios. El 97 del diputado Barría Peralta. De igual manera, señor presidente, para que sea incorporado al orden del día. Los que estén por la afirmativa. Logra 2 tercios. 100, número 100 de la diputada Mestelán. Gracias, señor presidente. Este proyecto también está referido a la situación del INTA, así que solicito a mis pares se incorpore al orden del día y sea unificado con los de los diputados Lozano, Bessi y Valenzuela. Pasamos entonces a la votación. Los que estén por la afirmativa. Logra 2 tercios. 102 de la diputada Mestelán. Sí, señor presidente. Yo solicito a mis pares acompañen la incorporación de este proyecto al orden del día, que pide el apartamiento inmediato del cargo de director de servicios públicos al contador público nacional Ariel Ibovich, porque ha sido procesado en la primera instancia por violencia de género, y al haber apelado esa resolución, el juez de recursos volvió a confirmar ese procesamiento y pasa a juicio oral. Por lo tanto, una legislatura que en la sesión anterior vota la ley Micaela, que crea esta institución nueva como es una comisión de igualdad de género, me parece que de perspectiva de género e igualdad y equidad de género, me parece que tiene que ser consecuente y solicitarle al Poder Ejecutivo Provincial que separe al menos hasta que termine el juicio oral de este cargo a este funcionario público. Por estos motivos, señor presidente, que solicito a mis pares el acompañamiento para incorporar este proyecto al orden del día. Bueno, vamos a considerar incorporación al orden del día del proyecto 102. Los que estén por la afirmativa. No logra 2 tercios. Pasa a la Comisión de Desarrollo, Energía y sigue a Legislación General. Perdón. Desarrollo y Energía me parece que no, porque está pidiendo que se aparte a un funcionario por violencia de género. Por lo tanto, tiene que ir a la de perspectiva de género. Bueno, entonces si el cuerpo, primero vamos la diputada pide que en vez de pasar a desarrollo y energía se pase a perspectiva de género. Lo que estén, así es, ¿no? Lo que estén por la afirmativa. Hay mayoría.
Pasa entonces a perspectiva de género y a legislación general. El 105, el diputado Gardonio. Sí, señor presidente, voy a pedir se reserve para un posterior tratamiento. El proyecto trata sobre un pedido de informe al Ministerio de Economía sobre las funciones del contador Manzanares como síndico del Banco Santa Cruz. La verdad que en el año 2016 el contador Manzanares fue procesado, en 2017, y en su momento este bloque pidió la separación del contador del cargo, porque correspondía en virtud de que no podía cumplir las funciones. Obviamente fue negada esa solicitud por esta Cámara, y la verdad que nos causó sorpresa cuando leemos las declaraciones del contador ante el juez de la causa, y menciona textualmente que fue síndico del Banco Santa Cruz, y dice que todo el mundo sabe en la Argentina que ser síndico en la Argentina justamente es una figura decorativa. La verdad que nos preocupa que alguien que cobra una remuneración que abonan todos los ciudadanos de Santa Cruz diga que la función que cumple es meramente decorativa. Entonces, sinceramente queremos saber cuál ha sido la función que ha cumplido justamente en esta institución. Así que voy a pedir a mis pares, por favor, acompañen la incorporación de este proyecto en el orden del día. Bueno, entonces pasamos a votación la incorporación en el orden del día del 105 de Gardonio. Por la afirmativa. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a Legislación General. El 108 de García Peralta. Sí, señor presidente, para que sea incorporado al orden del día, por favor. Pasamos a votación la incorporación al orden del día del 108 del diputado García Peralta. Los que estén por la afirmativa. Logrado tercio. El 110 del diputado Santi. Señor presidente, para que se incorpore al orden del día. Vamos a pasar a votación el 110 para incorporar al orden del día, que es del diputado Santi. Los que estén por la afirmativa. Logrado tercio. Vamos al 111 del diputado Flores. Solicitar que se incorpore al orden del día, señor presidente. Y bueno, esto es un proyecto de resolución que presenté, dado que la Fundación Florifauna ha puesto en los ingresos a las estancias que han comprado, dos de ellas, Estancia Los Toldos y Estancia La Ascensión, pusieron Parque Patagonia, Portal La Ascensión, y Parque Patagonia, Portal Cueva de las Manos, siendo que los únicos creadores de parques provinciales y reservas provinciales es la provincia. Ellos no tienen por qué usurpar ese nombre, y aparte da la casualidad que el mismo diseño de esos carteles son los que tienen en los parques Patagonia chilenos. Ha llevado a la confusión, y hay ciudadanos de la zona que me han planteado el tema ese, diciendo que nosotros le hemos entregado la tierra, siendo que el año pasado tuvimos varias discusiones y debate acá en la Cámara, impidiendo que ellos se apropien de tantas tierras. Así que bueno, eso para que mis pares me acompañen. Pasamos entonces a votación. Si incorporamos al orden del día lo del diputado Santi, los que estén por la afirmativa. Logrado tercio. Está aprobado. Buen día. ¿Quién? Diputado Flores. Solicito que se incorporen en el orden del día, señor presidente. Lo que esté por la afirmativa. Logrado tercio. Diputado Flores. Solicito que se incorpore en el orden del día, señor presidente. Lo que estén por la afirmativa. Logrado tercio. 1, 2, 3. Diputada Martínez. 15. Flores, 115, perdón. Flores. Solicito que se incorporen en el orden. Lo que estén por la afirmativa. Logrado tercio. Diputada Martínez. Señor presidente, solicito que se incorpore al orden del día este pedido de informe que lo venimos haciendo desde el año 2016 y que solamente queremos saber, en el marco de la ley 3540, cuál es la deuda que tienen
tienen que ver con condonaciones de estas deudas. Así que solicitaría que se incluya en el orden del día y que posteriormente se acompañe por la afirmativa. Los que estén por la afirmativa. No logra 2 tercios. Igual. No logra los 2 tercios. No, pero la vamos a invitar a la presidenta de la Caja de Previsión. Ya la semana pasada habíamos acordado que iba a venir a la Cámara como el presidente de Servicios Públicos a brindar un informe. Así que la próxima reunión de la Comisión de Trabajo sería... ¿A cuál? ¿A trabajo? Bueno, le invitamos a la comisión, que venga a la Comisión de Trabajo, le invitamos a la presidenta de la Caja de Previsión para que brinde un informe y después le vamos a pedir al interventor de la Caja de Servicios Sociales que haga lo mismo. Pero la próxima viene la de previsión, ¿sí? A la de trabajo, la podemos invitar a la de trabajo, a la de desarrollo o a la de desarrollo. ¿A cuál quiere invitarla? ¿A trabajo? Listo, a trabajo y previsión. La invitamos a trabajo y previsión. 086. No tengo ni idea. 086. 086. Trabajo y legislación general. También, porque yo tenía un proyecto de las mismas características. Entonces, seguimos. Diputado Valenzuela. Gracias, señor presidente. Para solicitar que se incorpore el orden del día. Los que estén por la afirmativa. Logra 2 tercios. Diputado Arabel. Gracias, señor presidente. Para solicitar igual que se incorpore al orden del día, y la resolución tiene que ver con las políticas que está llevando adelante Aerolíneas Argentinas con respecto a la provisión de vuelos y a los altos costos de los mismos hacia los destinos turísticos del sur. En consideración. Logra 2 tercios. Bessi. 127. Sí, señor presidente. Solicito que sea incorporado al orden del día y a su vez unificado con los proyectos de resolución 122, 100 y 88. ¿Votamos? Logra 2 tercios. Diputado Mazú. Peralta. 92. Acá dice Mazú. Gómez. Necesito que se incorpore el orden del día, señor presidente. ¿Cuál? Para unificarlo con el proyecto de la diputada. Bueno, 92 y 94. Y sigue el diputado Gómez. Gracias, señor presidente. Sí, para este proyecto vaya al orden del día, y en caso de que sea así, si puede ser puesto en el orden del día en el punto número 6. Los que estén por la afirmativa. Logra 2 tercios. Pasa el 6. Flores. ¿Dónde está? ¿Quién habla en lugar de Flores? Pido, señor presidente, que se incorpore al orden del día el presente proyecto. Los que estén por la afirmativa. Logra 2 tercios. Terraz. El 121, los que estén por la afirmativa. Logra 2 tercios. Lemes. Gracias, presidente. Solicito incorporar al orden del día 123, los que estén por la afirmativa. Logra 2 tercios. Lemes del 125. Gracias, diputado Bolubi. Solicito incorporar al orden del día. Logra 2 tercios. ¿Cómo Bolubi? Bessi. Gracias, señor presidente. Solicito que se incorpore al orden del día como punto número 7 del temario del mismo. O sea, la moción es incorporar el 126 como punto 7. Los que estén por la afirmativa. Logra 2 tercios. Bueno, listo. Señor presidente. Sí, diputado. Bueno. Solicito que una consideración y que sea punto 8 el despacho de comisión 020 sobre el proyecto de ley Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes.
Señor presidente, solicito que el punto 19 sea incorporado como punto 9 del orden del día. Bueno, vamos a votar, incorporar el despacho 020 como 8, los que estén por la afirmativa. Votamos incorporar el Punto 19 como noveno. el 19 como noveno, los que estén por la afirmativa. Mayoría. Listo, quedamos así. 6, 7, 8, 9 se incorporan. Señor presidente, Sí, diputada. y yo solicito que, si es posible, cuando venga la gente del INTA, podamos allí tratar los proyectos unificados en los que nos vamos a expedir al respecto. Bueno, mocionamos eso. Gracias. Los que estén por la afirmativa. Bien. Asunto de entrados terminamos. Turno homenajes. Ordenó todo, Boldo, ve. Todo. Un lujo. Fundar y considerar. Pedido en forma. Contrapacho. Todo. Ya estamos a la hora del día, Boldo, ve. Crack. Vamos al 6. ¿Sí? Pasamos al orden del día, punto 6. Yo. ¿Dónde está el 59? ¿Aquí? Gómez. Bueno, vamos a poner en consideración como punto 6 el 19. ¿Estamos? ¿Me pide constituir la Cámara en comisión? Sí, solicito la palabra, señor presidente, Sí, diputado. y constituir la Cámara en comisión. Los que estén por la afirmativa. Bueno, Diputado. quería, como diputado por el pueblo y también que esta Cámara acompañe este proyecto, que es con gran orgullo reconocer a Rafael Romero, que en estos días ha salido campeón del mundo con como asistente del cuerpo técnico de la selección de futsal, y la verdad que como santacruceño y río-vallense nos llena de orgullo ver por televisión una cara santacruceña, y todos sabemos que en algún momento apoyamos a alguien del deporte, lo difícil que es llegar a esos niveles por la distancia que nos caracteriza de estar tan lejos, ¿no? Entonces, cada cosa que uno ve, la verdad que como santacruceño se llena de orgullo, y nada, y era generar un reconocimiento porque está más que merecido por la trayectoria que ha tenido en nuestra ciudad y por este logro tan importante que nada, va a quedar en la historia de nuestra ciudad y nuestra provincia. Así que pedir que la Cámara del Cuerpo nos acompañe y poder dar el presente a Rafael. La Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz declara su beneplácito por el logro del entrenador de fútbol de salón Rafael Romero, con gran trayectoria en la ciudad de Río Gallegos, quien oficia de asistente técnico de la Selección Nacional Argentina, recientemente campeona mundial de la disciplina. Unanimidad. Llamamos a cuarto intermedio. Gracias, señor presidente, y quería ver si podía invitar también a participar de la entrega al director de deporte de la ciudad de Río Gallegos, a Leandro Roquero. ¿Y al amigo que está al lado? También, No. por favor, no lo había visto. Ahí llegó más tarde. Bueno. ¿Qué? Ignacio no puede entrar con ese uso acá adentro. No puede. No puede. Seguridad. Seguridad. Igual le dieron penales. ¿Habéis hablado? Nosotros tenemos el campeón del mundo el año pasado. Sí. El gran Topo Machú. Pancho de acá. Igual le dieron penales a Benedetto porque anda pateando. Sí, seguía partiendo. Ayer Carita de TV con Lezana presidente. Sí. ¿Viste lo que fue?
Bueno, antes que nada agradecerles por este reconocimiento a la provincia y a la ciudad. Estoy muy orgulloso de lo que se logró, así que nada, a seguir trabajando y invitarlos a que sigan apoyando al deporte, que es lo más importante que tenemos, por lo menos para los profes de educación física es lo más importante que hay. Así que los invito a que apoyen más a las disciplinas deportivas en todas las disciplinas, no solamente el fútbol de salón. Y nada más. Muchas gracias por el reconocimiento. Gracias. Tiene la palabra el diputado Bessi. Por favor. Presidente, solicito que la Cámara se constituya en comisión. Lo que estén por la afirmativa. Hay asentimientos. Y que el texto del proyecto de declaración sea tomado como despacho de la Cámara constituida en comisión. Bueno, vamos a leer. La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz declara de interés provincial el primer certamen de danzas folclóricas Patagonia Danza a realizarse en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, los días 18 y 19 de mayo de 2019. Los que estén por la afirmativa. Unanimidad. Se aprueba. Solicito un cuarto intermedio, señor presidente, para cuarto hacer intermedio. La declaración. Cuarto intermedio. Los presidentes de las bancas. De las bancadas. Y un danzarín como el diputado Terraz se podría acercar también. Por ahí no es el estilo suyo, está en otra, más onda tropical, debería ser, si me permite. Bueno, más que nada agradecer por este reconocimiento y la verdad que, bueno, a todos muchas gracias por el apoyo. Tenemos muchas expectativas con este certamen y también acompañar a la gente que nos ayude mucho con esto de la cultura.
que hay muchos jóvenes que apuestan a seguir nuestras tradiciones folclóricas, así que nada, una invitación para que nos hagan un acompañamiento en este gran certamen competitivo de danzas folclóricas como son nuestras tradiciones argentinas. ¿Este tiene despacho? Este tiene despacho. Bueno. Vamos entonces. Sí. Vamos a levantar el cuarto intermedio. Señor presidente. Sí, diputado. Solicito que se constituya, que se trate el proyecto de ley 536, que ya tiene despacho número 20. Bueno, que se dé lectura. ¿Cómo no? Despacho de comisión número 20/19. Honorable Cámara de Diputados, vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica y de Legislación General han estudiado en reunión plenaria el proyecto de ley número 536/2017, presentado por los señores diputados Reyes, Gardoño, Lozano, que trata sobre instituyase el día 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes. Sin modificación, por unanimidad de los presentes, aconsejan la sanción del siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz sanciona con fuerza de ley. Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes. Artículo 1. Intitúyese el día 31 de octubre de cada año como el Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes. Artículo 2. La fecha quedará incorporada al calendario oficial de actos y conmemoraciones de la provincia de Santa Cruz. Artículo 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al boletín oficial y cumplido archívese. Dada en reunión plenaria de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica y de Legislación General, Río Gallegos, 27 de marzo de 2019. Por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, firman los diputados Alonso, Lozano, Mestelán, Peralta. Por la Comisión de Legislación General lo hacen los diputados Boldovic, Garay, Alonso y Lozano. Vamos a votar en general y después en particular. Los que estén por afirmativa en general. Unanimidad. Artículo 1. Unanimidad. 2. Unanimidad. 3 de forma. Queda sancionada la ley. Llamamos a cuarto intermedio e invito a los autores del proyecto y a los presidentes de las bancas que se acerquen, por favor, que está el pastor, a entregarle una copia de la resolución. Usted también. ¿Por? Usted es un hombre de la divinidad. Ya está pensando más en el barba que... Ah. Estaría votando en contra si estuviera acá. Diputado Valenzuela, usted es un hombre... de la iglesia, Pedro. ¿Cómo no va a estar el diputado Valenzuela? Si habremos hecho procesiones, Pedro, vaya. Pero rezamos. Que no nos pasa nada.
Bueno, quiero agradecer en nombre del Consejo Pastoral de Río Gallegos y de la provincia también, gracias al diputado Lozano, a Ítalo Bringas, quien nos ha ayudado en todo lo que es el proyecto, y también hacerles saber que las iglesias evangélicas en Santa Cruz somos alrededor de un 20% de los habitantes, y nuestro trabajo en cada localidad y en cada ciudad es tan importante, y yo creo que este es un poco un reconocimiento, porque estamos en todas las áreas, en la parte de educación, en la parte de deporte, en la parte social. Entonces queremos agradecer a toda la Cámara por este reconocimiento. Así que muchísimas gracias. Y bueno, diputado, dice el pastor que hay mucho trabajo. Dice el pastor que hay mucho trabajo, que aparece. Bueno. ¿De qué es? ¿De qué es? Ahí está, bueno. Entonces el punto 19, ahora es 9. Así que solicito que se constituya la Cámara de Comisión. Ya tiene despacho. Listo, leemos el despacho. Que se lea, señor presidente. Despacho de Comisión número 6/2019. Honorable Cámara de Diputados, vuestra Comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos, Deporte y Vivienda ha estudiado en reunión ordinaria el proyecto de declaración número 686/18, presentado por los señores diputados Mazú, Alonso, Bessi, García, que trata sobre de interés provincial el proyecto de prácticas laborales que tiende a la inserción sociolaboral de personas con trastornos de espectro autista, sin modificación, por unanimidad de los presentes, aconseja la sanción del siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz declara de interés provincial el proyecto de prácticas laborales que lleva adelante el Grupo Ceres, que tiende a la inserción socio-laboral de personas con trastornos del espectro autista a través de pasantías realizadas en empresas y emprendimientos en el ámbito de la ciudad de Río Gallegos. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al boletín oficial y cumplido, archívese. Dada en reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos, Deporte y Vivienda. Río Gallegos, 26 de marzo de 2019, y firman los diputados García, Peralta, Mestelán y diputados Barría, Mestelán y Gardoño. Palabra, presidente. No, simplemente para agregar que hay distintas leyes, distintas ordenanzas en los municipios, en casi todas las cláusulas, en casi todos los convenios colectivos de trabajo de los distintos sindicatos, está expresa esta voluntad y esta decisión de trabajar con personas con discapacidad y demás.
Pero a mí la verdad que las profesoras Patricia Núñez y Mariela Ripa me sorprendieron gratamente cuando nos visitaron en el bloque como representantes del Grupo SEDES y me mostraron su trabajo, un trabajo silencioso, un trabajo con mucho amor, un trabajo con mucho cariño y con resultados en la inclusión, en la protección y resultados en la mejora en la calidad de vida de las personas con TEA. Así que la verdad, yo de lo personal quiero agradecerlo aquí en la Cámara y bueno, y que esta resolución también manifieste la mayoría, la voluntad de la mayoría de los legisladores. Así que están aquí presentes y quiero agradecerles y les pido a mis pares que acompañen este gesto de amor. Si bien inclusive está escrito lo de la responsabilidad social empresaria, son muy pocos o casi nadie quienes cumplen con eso. Entonces yo agradezco a los pares que votaron el despacho, pero también quiero que toda la Cámara acompañe este pequeño proyecto, que es un granito de arena al gran trabajo de amor y de afecto que están realizando las profesoras con un gran equipo interdisciplinario. Nada más, señor presidente. Ponemos en consideración el proyecto, los que estén por la afirmativa. Unanimidad. Se da por aprobado y llamamos a cuarto intermedio. Era el camino. Quiero agradecer antes que nada a Mariela Ripa, que me ha acompañado, Patricia Chávez, a los padres que hace 25 años que están conmigo en toda una trayectoria no solamente educativa, sino laboral, a Tomás Núñez como empresario, un joven que no nos puso, nos abrió todo de su empresa para que ellos puedan desempeñarse y buscar un lugar para cada uno. Agradezco a mi familia, que hace más de 30 años me apoya en esto, y al señor Masú, que nos escuchó. Muchísimas gracias, señor Masú.
No, pero sí anda bien, mira. Mirá cómo anda. Perfecto anda. ¿Lo querés este? Bueno, ahora vemos a ver si este funciona bien. Presidente, usted sí que la sabe todo, yo siempre digo, para algo lo tengo aquí. Se levanta el cuarto intermedio. Diputado Lozano tiene la palabra. No era que iba a ser. Era diputada Mestelán. Gracias, señor presidente. Atento a que han llegado representantes no solo de la Agencia de Extensión Rural de Río Gallegos, sino también del gremio APINTA, y dada la circunstancia en la que, bueno, como Poder Legislativo queremos acompañar este rechazo y este reclamo, a su vez, al directorio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, yo solicito o mociono que podamos en este momento tratar los 4 proyectos presentados que tienen una propuesta de unificación para poder votarlos en este momento y entregar el documento pertinente. Señor presidente, yo solicito que se constituya la Cámara en comisión y que se traten de manera unificada los proyectos 88, 100, 122 y 127. Bueno, lo que estén por afirmativa. Unanimidad. Está constituida la Cámara en comisión. Vamos a llamar a acuerdo intermedio si me alcanzan el proyecto unificado, que acá no lo tengo. No tengo todavía. Gracias, señor presidente. En realidad, bueno, el texto unificado de los 4 proyectos presentados por el diputado Lozano, el diputado Bessi, el diputado Valenzuela y en mi caso, ya lo tienen en secretaría, pero a mí me parece que es oportuno poder leer, digamos, la voz de los trabajadores del INTA leyendo un pronunciamiento que ha sido público, pero que me parece que es importante que resuene en esta legislatura. Y dice: no al cierre de la Agencia de Extensión Rural Río Gallegos. Con un elevado nivel de incertidumbre,
el pasado miércoles nos comunican que nuestra agencia de extensión rural, localizada en Río Gallegos, deja de funcionar y como extensionistas comprometidos con nuestro trabajo no podemos dejar de hacerles conocer nuestra opinión. No queremos redundar en la importancia de la extensión como pilar para cumplir las misiones de nuestra institución INTA, pero sí poner en valor tanto trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. A partir del 2004 comenzamos a transformar la agencia de unipersonal a un grupo de trabajo que debió consolidarse, entender el rol del extensionista y salir al campo a construir un vínculo con los productores de nuestra área. Se nos asignó un área de influencia de 3 millones de hectáreas, con 150 establecimientos agropecuarios y 100 productores, que incluye la capital provincial con su periurbano y el polo de la industria cárnico-ovino más importante de la Argentina, aproximadamente 300.000 ovinos y 4.500.000 kilos de carne procesados, además de los subproductos y despojos. Se implementó con los productores un trabajo conjunto a la par que se generó confianza mutua y el desarrollo de una amplia gama de temas como evaluación de pastizales, manejo de agua para riego en lugares de mayor potencial agroecológico, pruebas a escala de adaptación tecnológica, fertilización de mallines, raleo de matorral de mata negra para un mejor aprovechamiento de los pastizales, manejos de las majadas ovinas, introducción de la raza Don Merino en el campo experimental de la, no sé esto qué significa Santa Cruz, EEA Santa Cruz, puesta en marcha del programa Mejoramiento Genético de la raza Corriedale en Patagonia Sur, de la cual participa el 100% de los cabañeros de la provincia de Santa Cruz. Promoción de la utilización provino básico como herramienta para la selección progresiva anual de reproductores y del provino avanzado para el mejoramiento genético de las majadas. Desarrollo del protocolo e implementación de la denominación del origen del cordero patagónico de Santa Cruz. Participación en el Proyecto Nacional de Sanidad Animal. Evaluación morfométrica de las carnales ovinas. Evaluación del aprovechamiento del guanaco como pieza de caza mayor silvestre. Colaboración y elaboración de encierres de guanacos para el aprovechamiento de la fibra. Generación de un sistema de información geográfico para el área de trabajo. Utilización de pasturas implantadas, calidad de vida y calificación del empleo rural. Además, la Agencia de Extensión Rural de Río Gallegos atiende a centenares de huerteros, productores familiares y usuarios del programa Pro Huerta en la capital de la provincia de Santa Cruz, asesorando en producción de alimentos en el hogar y producción de granja. También al equipo que maneja el Centro Multiplicador de Aves que funciona en Río Gallegos, donde se entregaron el año pasado poco más de 7.000 ponedoras a más de 700 familias de la provincia. Nuestro trabajo se fortalece de los vínculos interinstitucionales con la Sociedad Rural de Río Gallegos, la Federación de Instituciones Agrarias Santacruceñas, el Consejo Agrario Provincial, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTI, SENASA, Asociación de Productores Frutihortícolas de Río Gallegos, Municipalidad de Río Gallegos, PAMI, Escuelas Urbanas y Rurales, Jardines de Infantes, Servicio Penitenciario de Río Gallegos, Cáritas, Hijas de la Caridad, Club de Jardinería, Nutriaique, Agrupa, Federación de Centros de Jubilados de la provincia de Santa Cruz, etcétera, motorizando cursos, jornadas, días de campo, programa de adopción tecnológica, experimentación adaptativa y asesoramiento directo a productores agropecuarios y pequeños productores familiares. Por esto rechazamos que de concretarse esta iniciativa, lo más doloroso es que se desarme el grupo de trabajo, conformado hoy por 7 personas, quienes tal vez sean reasignados a otras áreas en donde no podrán dar continuidad a las tareas iniciadas y comprometidas para dar respuestas a las demandas del sector productivo. Consideramos este tipo de decisiones no pueden ser tomadas sin la suficiente evaluación por parte de los sectores interesados. Más aún, existiendo herramientas como el Consejo Regional para hacerlo, por lo cual
solicitamos la misma sea revertida en forma inmediata, puesto que no hace más que generar incertidumbre y malestar entre los trabajadores y entre los beneficiarios, siendo un obstáculo para cumplir con los compromisos. Este es el pronunciamiento que se ha hecho desde la Agencia de Extensión Rural y desde el INTA, desde los trabajadores, desde el gremio, desde Río Gallegos, acompañado por todos los trabajadores del INTA de la provincia, y que bueno, ha tenido también el apoyo de múltiples sectores gubernamentales y no gubernamentales de la sociedad santacruceña, justamente por reconocerlos o reconocerle el valor técnico y el aporte que a lo largo de tantísimos años vienen haciendo a nuestra provincia. Por eso lo menos que podemos hacer es expresarnos como Poder Legislativo y acompañar este reclamo y este pedido de que lo que bueno se ha hecho, de hecho, se vuelva atrás, se revierta y bueno, y podamos seguir contando con los servicios de la Agencia de Extensión Rural de Río Gallegos, de la Agencia de Perito Moreno y bueno, y que el resto de las provincias también puedan recuperar sus espacios para seguir trabajando. Por ese motivo solicito se lea el despacho acordado por todos los legisladores y lo podamos votar y entregar. Gracias, señor presidente. La Cámara Constituida. Antes de que se vote, igual me gustaría expresarme, señor presidente. Si uno no ha presentado el proyecto, sí, mis pares han presentado el proyecto en la misma sintonía. Y yo tuve la suerte, en casi 20 años en la Municipalidad de Río Turbio, como concejal o como intendente, de desarrollar distintos proyectos con los profesionales del INTA. Y la verdad que tenemos que estar orgullosos de los profesionales del INTA. Tenemos profesionales que publican en el journal, que investigan, que son científicos, y los tenemos acá, en Gallegos, con nosotros, y que cada vez que uno va a pedirles una mano para un desarrollo productivo, un pequeño proyecto, terminan investigando, te terminan dando todos los elementos y las herramientas que uno necesita para que ese proyecto no fracase, hasta hacen el estudio de mercado si fuera necesario. Yo la verdad que tuve la suerte de conocer a muchos de estos profesionales y creo que el gobierno nacional no mira eso, no mira que regiones como la nuestra, que es Santa Cruz, la segunda provincia más grande en extensión del país, necesita desarrollo, necesita tecnología, necesita científicos que piensen, que desarrollen ideas que permitan que nuestros ganaderos crezcan, que la provincia sea más rica. Digo, y esto es lo que hacen las mujeres y los hombres profesionales del INTA. No solamente aquí, porque van rotando, porque van participando en distintos encuentros nacionales, internacionales, donde son considerados, la verdad, uno de los mejores del mundo, porque han tenido tanta capacidad, tanto compromiso con el desarrollo y la producción, que ver este tipo de medidas, digo, como puedo hablar de la de Río Turbio, que no le importa desechar un recurso, como es el carbón, que es un recurso para la energía, que es un proyecto que está bien desarrollado, que lo hicimos con gente del INTI, otro instituto que también ha sido golpeado y ha sido sacudido por las políticas de este gobierno de achicar el Estado sin ninguna necesidad, pero achicar el Estado en sectores centrales y esenciales para el desarrollo. Es decir, no es casual que le quiten fondos a las universidades, que vayan sobre los científicos. La verdad, cuestiones que nos preocupan mucho. Y si perdemos estos grandes profesionales, así sean pocos los que tenemos aquí, también perdemos grandes posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Por eso nos manifestamos y me manifiesto en contra de todas estas políticas de achique, de ajuste y de cierre de sectores laborales, pero por sobre todas las cosas, del golpe que se le pega a la educación, a la investigación, a los científicos y a las posibilidades de crecer y desarrollarnos como un país tremendamente rico que somos. Nada más, señor presidente. La Cámara Constituida de Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz resuelve, artículo primero, rechazar enérgicamente la decisión del Ministerio de Modernización de la Nación de reestructurar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA
al eliminar el 20% de la estructura del organismo, concretando el cierre de 3 institutos para la agricultura familiar, IPAF, el Instituto de Prospectivas y Políticas Públicas, el Instituto de Investigación de Economía y la eliminación de 12 agencias de extensión rural, entre ellas la Agencia de Extensión Rural Río Gallegos y oficinas técnicas, entre las que se encuentra la de la localidad de Perito Moreno. Artículo 2. Exhortar al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y al Ministerio de Modernización de la Nación a revocar la medida y garantizar la continuidad del Instituto de Prospectivas y Políticas Públicas, del Instituto de Investigación de Economía, de todos los institutos para la agricultura familiar del país, y que garantice la continuidad del funcionamiento y estructura de las agencias de extensión rural, en particular la Agencia Rural Río Gallegos y de las oficinas técnicas, entre las que se encuentra la de la localidad de Perito Moreno. Artículo 3. Enviar copia al Ministerio de Modernización de la Nación, al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a la Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz, a la Agencia de Extensión Rural Río Gallegos y a las oficinas técnicas de la localidad de Perito Moreno. Artículo 4. De forma. Por afirmativa. Unanimidad. Bueno, cuarto intermedio. Bueno, buenos días. Más que nada, darles las gracias a todos por haberse expedido sobre este tema, que la verdad que, como se nos fue comunicado, nos remonta a los peores momentos de la historia de INTA. La decisión se tomó el 28 de marzo y el lunes nos comunicaron, nos mandaron en off los supuestos organigramas donde la agencia desaparecía. Este ajuste, porque lo vamos a decir con todas las palabras, no se sucedió ahora. El INTA viene hace 4 años sufriendo un recorte presupuestario que atenta a los desarrollos y a las actividades de toda la Estación Experimental Santa Cruz y de todo el país. En estos últimos 4 años la planta de empleados de INTA se vio reducida en un 10% a través de la no renovación de vacancias por jubilaciones, retiros y por lo demás. Esto ya no es suficiente, hoy vienen por las estructuras. Hoy nos dicen que el 20% de las estructuras menos sirven para ajustarse a esta idea que tienen de ser rentables, de ser productivos. Y lo que vemos con tristeza que lamentablemente en todas las estaciones experimentales, una vez más Santa Cruz fue la más perjudicada. A comparación de Chubut, de otras provincias, Santa Cruz una vez más le sacan la Agencia de Extensión Rural de Río Gallegos. No solo porque se desarrolla, creo que todos los de la provincia sabemos, la agencia más próxima que tenemos es a 300 kilómetros.
suprimir una agencia de extensión significa quitarle el apoyo a más de 100 productores, como bien lo dice el proyecto. Entonces, ante esto, los trabajadores de INTA y ustedes hoy, en el día de hoy, estamos diciendo que no a esta política de ajuste y que el desarrollo y la tecnología siempre tienen que ser para el futuro y es donde más plata se tiene que poner. Como también lo está manifestando en los diferentes entes, como el CONICET y lo demás, donde se ve restringido las vacancias y la renovación de vacancias, de las becas y demás. Entonces, al día de hoy tenemos que apostar y todos tenemos que decir que el país sale con desarrollo, con tecnología y con ciencia. Muchas gracias. ¿Sí? Seguimos. Bueno. ¿Estamos? ¿Cómo? El martes no. No, el martes volví a la noche. ¿Por? ¿Hacemos el cuarto intermedio ahora? ¿Por ese tema? Bueno. Vamos a hacer un cuarto intermedio ahora de 5 minutos. ¿Sí?
ahora tengo información que los profesionales diciendo que van a traer son todos
¿A qué hora te va Calafate? A las 4 sale el colectivo. ¿A las 4? Lo llamó Javi. No, pero si no llega el colectivo le mando una camioneta. Sí. Bueno, vamos. Seguimos. Date. ¿Cuál viene ahora? El 11. Sí. Vamos al punto 11 del orden del día. 2, 4, 6, 9, 11. Vamos, levantamos el cuarto intermedio, vamos al punto 11, la creación del juzgado. Despacho de comisión número 19/2019, Honorable Cámara de Diputados. Vuestra Comisión de Legislación General ha estudiado en reunión ordinaria el proyecto de ley número 324/2017, presentado por los señores diputados Mena, Lemes, Mazú, que trata sobre créase la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes con asiento en Río Turbio, con modificación por unanimidad de los presentes, aconseja la sanción del siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz sanciona con fuerza de ley creación de la Defensoría Universal en la primer circunscripción judicial con competencia en Río Turbio y 28 de noviembre. Artículo 1. Créase en el ámbito de la primer circunscripción judicial una Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 2. La Defensoría creada tendrá actuación y competencia ante el Juzgado de Primera Instancia en lo civil, comercial, laboral y de minería de Río Turbio y ante el Juzgado de Instrucción y del Menor, así como también ante los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de las localidades de Río Turbio y 28 de noviembre, solicitando que la misma se instale en la localidad de 28 de noviembre. Artículo 3. El Tribunal Superior de Justicia deberá arbitrar los medios para que dentro del término de 180 días hábiles de entrada en vigencia la presente ley inicie sus actividades el Ministerio Público que por la presente se crea así como subrogancia legal. Asimismo, se reglamentará la forma en que se efectuará el traspaso de las causas y juicios que sean competencia, como también se determinará la cantidad y categoría del personal que preste servicio en dicho Ministerio Público. Artículo 4. El gasto que demande la presente se imputará al presupuesto que anualmente se fija al Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. Artículo 5. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al boletín oficial y cumplido, archívese. Dada en reunión ordinaria de la Comisión de Legislación General, Río Gallegos, 27 de marzo de 2019, y firman los diputados Bodlovic, Garay, Lozano y Alonso. Bueno, en general, los que estén por la afirmativa. Unanimidad. Artículo 1. Unanimidad. 2. Unanimidad. 3. Unanimidad. 4. Unanimidad. Y queda sancionada la ley. Vamos al punto 12. Despacho de Comisión número 16. Despacho de Comisión número 16/2019. Honorable Cámara de Diputados, vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento y de Legislación General han estudiado en reunión plenaria el proyecto de ley número 498/2017, presentado por el diputado Barría, que trata sobre jurisdicción territorial de juzgados de la localidad de Gobernador Gregores, con modificación. Por mayoría de los presentes aconsejan la sanción del siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz sanciona con fuerza de ley modificación leyes 3.185 y 2.717.
Artículo 1. Modifícase el artículo 3 de la Ley 3185, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 3. Los juzgados que se crean en los artículos precedentes tendrán la jurisdicción territorial que corresponde a los juzgados de paz de las localidades de Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena y de Gobernador Gregores. Artículo 2. Derógase el artículo 1 de la Ley 2717 y establezcase que la actual Defensoría Pública Oficial de Gobernador Gregores tendrá actuación ante el juzgado de primera instancia en lo civil, comercial, laboral, minería y de familia de Comandante Luis Piedrabuena y ante el juzgado de primera instancia número 1 en lo criminal, correccional y del menor de Puerto Santa Cruz. Artículo 3. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz deberá reglamentar el traspaso de todas las causas que sean de competencia del juzgado de primera instancia en lo civil, comercial, laboral, minería y de familia de Comandante Luis Piedrabuena y ante el juzgado de primera instancia número 1 en lo criminal, correccional y del menor de Puerto Santa Cruz, producto de la ampliación de sus jurisdicciones respectivamente y que tramiten en el juzgado de Puerto San Julián. Artículo 4. Derógase toda disposición anterior que se oponga a la presente ley. Artículo 5. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial y cumplido, archívese. Dada en reunión plenaria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento y de Legislación General, Río Gallegos, 27 de marzo de 2017. Por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento, firman los diputados Arabel, García y Bessi. Por la Comisión de Legislación General lo hacen los diputados Bonlovi, Garay y Alonso. Señor presidente, Sí, Gustavo. sí, antes que nada, me gustaría, antes de pasar a la votación, me gustaría explicar un poco el espíritu de la ley y en qué consiste más que nada esto. Por ahí la letra es un poco fría y comentarles de qué se trata. La idea del proyecto es hacerle un poco más sencillo las cosas a los vecinos de Gobernador Gregores. Hoy nosotros, en la actualidad, para tramitar cualquier causa de nivel federal o judicial, nos debemos trasladar a Puerto San Julián, por lo cual nos implica un recorrido de 600 kilómetros, 620 kilómetros en lo que es ida y vuelta. Y por ahí también nos pasa con los vecinos que son citados para alguna causa en dicho juzgado, que lo tienen que hacer con un día de anterioridad o muy temprano. Entonces, lo que intenta esta ley es, a través de un poco de acortar las distancias, a través de Comandante Luis Piedrabuena, en lo que respecta a lo civil y comercial y lo que es el menor en Puerto Santa Cruz, más que nada por la conectividad que tenemos a través de la ruta que está asfaltada, prácticamente en su totalidad, es muy poco lo que falta. Entonces, de que el vecino pueda, en cuestión de menos tiempo y que no le demande un gasto que por ahí hoy no está dispuesto a hacer. Entonces, ese es un poco más que nada el espíritu de la ley. No se trata no tiene nada de fondo, es solamente hacerle un poco más sencilla la vida y solucionarle un poco, que le cueste menos al vecino de Gregores afrontar los problemas en la justicia. Así que, más que nada, para comentarle eso, nada más. En general, los que estén por la afirmativa. Unanimidad. Artículo 1. Unanimidad. 2. Unanimidad. 3. De forma. Unanimidad. Queda aprobada. 4. Y unanimidad. Queda aprobada la ley. Vamos al punto 13. Despacho de Comisión número 21/2019, Honorable Cámara de Diputados, vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica y de Legislación General han estudiado en reunión plenaria el proyecto de ley número 285/18, presentado por el señor diputado Santi, que trata sobre instituyase el día 21 de junio como el Día Provincial de la Confraternidad Antártica. Con modificación por unanimidad de los presentes, aconsejan la sanción del siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz sanciona con fuerza de ley 21 de junio, Día de la Confraternidad Antártica. Artículo 1. Intitúyese en el ámbito de la provincia de Santa Cruz el día 21 de junio de cada año como Día de la Confraternidad Antártica. Artículo 2. El Consejo Provincial de Educación instrumentará los mecanismos necesarios para que cada año se realicen
en los 3 niveles y modalidades de todos los establecimientos educativos actividades que promuevan la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio antártico y además reconocer el quehacer de los antárticos. Artículo 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al boletín oficial y cumplido, archívese. Dada en reunión plenaria de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica y de Legislación General. Río Gallegos, 27 de marzo de 2019, por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, firman los diputados Alonso, Lozano, Peralta y Mestelán. Por la Comisión de Legislación General lo hacen los diputados Bodlovic, Garay, Lozano y Alonso. Bueno, diputado. Que se vote. Bueno. En general, los que estén por la afirmativa. Unanimidad. Artículo 1. Unanimidad. 2. Unanimidad. De forma queda aprobada la ley. Vamos al punto 14. Nos vamos atrás, Regina. Despacho Comisión número 22/19, Honorable Cámara de Diputados, vuestras comisiones de Trabajo, Previsión, Seguridad Social, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General han estudiado en reunión plenaria el proyecto de ley número 453/18, presentado por los señores diputados Alonso, Lemes, Mena, Álvarez, García, que trata sobre modifícase el artículo 3 de la ley 3141, registro único de trabajadores de la actividad petrolera, minera, pesquera y todas otras actividades laborales. Con modificación por unanimidad de los presentes, aconsejan la sanción del siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz sanciona con fuerza de ley. Modificación Ley 3141, artículo 1. Modifícase el artículo 3 de la Ley 3141, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 3. Las empresas operadoras de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, explotación y exploración minera, pesquera y otras industrias asentadas en el ámbito de la provincia de Santa Cruz darán preferencia a contratar el 70% de mano de obra local, lo que deberán contar con 3 años de residencia en la provincia, acreditada mediante constancia asentada en el Documento Nacional de Identidad y certificado de residencia expedido por la autoridad competente en forma directa o indirecta a través de las empresas radicadas en la jurisdicción provincial y que presten servicio para estas. De existir trabajadores de la nómina de la empresa domiciliados en el mismo domicilio legal de esta última, la autoridad de aplicación laboral presumirá que no se cumple con el requisito de residencia anterior previsto. Artículo 2. Modifícase el artículo 7 de la Ley 3141, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 7. De constatar la autoridad de aplicación laboral el no cumplimiento de la presente, se establecerá una compensación que será equivalente a la sumatoria resultante de salarios brutos del personal afectado a la explotación en la jurisdicción objeto de inspección que no reúna los requisitos de residencia en la provincia de Santa Cruz. Dicho aporte será destinado a un fondo para la capacitación y conversión productiva de trabajadores santacruceños. Artículo 3. Incorpórase como artículo 9 de la Ley 3141, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 9. Establécese la obligatoriedad de priorizar e incluir cláusulas que impliquen la generación de empleos, la obligatoriedad de compra santacruceño y desarrollo de proveedores locales y la contratación de recursos humanos locales en los contratos relacionados a la concesión para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables. Considérese también el mismo requisito para ser incorporados en los contratos de licitaciones de obras públicas. Artículo 4. Incorpórase como artículo 10 de la Ley 3141, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 10. La autoridad de aplicación laboral en articulación con el Consejo Provincial de Educación, los municipios y comisiones de fomento, el sector privado y sindicatos de trabajadores y o universidades trabajarán en la creación de programas y o planes de capacitación orientados a la formación y reconversión laboral de trabajadores activos de la provincia de Santa Cruz y de desarrollo de proveedores santacruceños. Artículo 5. Incorpórase como artículo 11 de la Ley
3141, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 11. Créase el Fondo para la Capacitación y Reconversión Productiva de Trabajadores y Pymes santacruceñas, el cual se constituirá con los recursos resultantes de la aplicación de las compensaciones previstas en el artículo 2 de la presente ley y de aquellos otros vinculados a fondos de capacitación que tenga como objeto el mismo propósito de la presente. Dicho fondo tendrá como finalidad asignar los recursos necesarios para la gestión de los programas y o planes mencionados en el artículo 4. Artículo 6. Incorpórase como artículo 12 de la Ley 3141, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 12. Designar como administrador del Fondo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en cabeza del señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, junto con un representante del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria y al Consejo Provincial de Educación. Artículo 7. Incorpórase como artículo 13 de la Ley 3141, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 13. El Consejo Provincial de Educación tendrá el deber de comunicar en su sitio oficial web y elevar información a la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, municipalidades, honorables consejos deliberantes y cámaras empresariales acerca de los resultados de los programas y o planes que se impulsen, enunciando el origen de los ingresos, las empresas aportantes al fondo u otros organismos públicos o privados que participen de los mismos. Artículo 8. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al boletín oficial y cumplido, archívese. Dado en reunión plenaria de las comisiones de Trabajo, Previsión, Seguridad Social, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General. Río Gallegos, 27 de marzo de 2019, por la Comisión de Trabajo, Previsión, Seguridad y Social, firman los diputados Mena, Valenzuela, Gómez, Barría y Lemes. Por la Comisión de Presupuesto y Hacienda lo hacen los diputados Bessi, Álvarez, Lemes y Gardoño y Terraz. Y por la Comisión de Legislación General lo hacen los diputados Boldovic, Garay, Lozano y Alonso. Unanimidad. Artículo 1, 2, unanimidad, 3, unanimidad, 4, unanimidad, 5, unanimidad, 6, unanimidad, 7. Unanimidad. Y el 8 de forma. De forma, queda aprobada la ley. Vamos al punto 15. Leemos. Despacho de Comisión número 18/2019, Honorable Cámara de Diputados, vuestras comisiones de Trabajo, Previsión, Seguridad Social, de Desarrollo, Salud, Derechos Humanos, Deporte, Vivienda y de Legislación General han estudiado en reunión plenaria el proyecto de ley número 16/19, presentado por los señores diputados Mena, Lemes, Bessi, que trata sobre adhesión a la Ley Nacional 26.816, Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. Con modificación por unanimidad de los presentes, aconsejan la sanción del siguiente despacho. Artículo 1. Adhiérase la provincia de Santa Cruz a los alcances de la Ley Nacional 26.816, Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. Artículo 2. La autoridad de aplicación serán el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Artículo 3. Derógase cualquier norma que se oponga a la presente. Artículo 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al boletín oficial y cumplido archívese. Dada en reunión plenaria de las comisiones de Trabajo, Previsión, Seguridad Social, de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos, Deporte y Vivienda y de Legislación General, Río Gallegos, 27 de marzo de 2019. Por la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social firman los diputados Valenzuela, Mena, Gómez, Barría y Lemes. Por la Comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos, Deporte y Vivienda lo hacen los diputados García, Gardoño, Mestelán y Barría. Y por la Comisión de Legislación General lo hacen los diputados Garay, Boldovic, Lozano y Alonso. En general, lo que tengo por Unanimidad. arriba, artículo 1, Unanimidad. 2, Unanimidad. 3, Unanimidad. 4 de forma, queda aprobada la ley. Vamos al punto 16. Proyecto de resolución. De despacho Comisión número 8/2019, Honorable Cámara de Diputados, vuestra Comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos, Deporte y Vivienda, estudia en reunión ordinaria el proyecto de resolución número... Señor presidente, disculpe, secretario. Dado que estos proyectos que empezó a leer el secretario general tienen despacho de comisión, son proyectos de resoluciones,
Yo solicitaría la unificación de los mismos, que a continuación, si quiere, lo puedo leer. Bueno. El despacho de comisión número 08/19, que es un proyecto de resolución 560. El despacho de comisión número 9/19 del proyecto de resolución número 190. El despacho de comisión número 5/19 del proyecto de resolución 593. El despacho de comisión número 17/19 del proyecto de resolución número 32/19 y el proyecto de declaración número 686, número 6/19, perdón, del proyecto de declaración número 686/18. Perdón, ese ya pasó, sería, bueno, el otro no se puede incorporar. El 15/19 en una nota GOV. ¿Se puede incorporar? ¿Lo incorporamos? Sí. Bueno. Volvemos a leer los puntos que vamos a unificar. ¿Cuál? Sí. Bueno, sería entonces el despacho de comisión número 8, que hay dos proyectos, el 560 y el 641, están unificados. Correcto. Después sería el despacho de comisión número 9 del proyecto de resolución 190, el despacho de comisión número 5 del proyecto de resolución 593, el despacho número 07 del proyecto de resolución número 32 y el despacho de comisión número 15/19 de la nota de Secretaría Legal y Técnica número 1707. Bueno. Aprobamos la moción primero. Los que estén por la afirmativa. Unanimidad. Y votamos la aprobación de las resoluciones. Los que estén por la afirmativa. Unanimidad. Bien. Corte del EMES. Arrancamos entonces con el 13. ¿A cuál vamos? Ahora sería el orden de despacho de comisión número 13. Vamos al despacho de comisión número 13. 13. ¿Sí? Leemos. Despacho de comisión número 13/2019, Honorable Cámara de Diputados, vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica ha estudiado en reunión ordinaria el proyecto de resolución número 5/2019, presentado por los señores diputados Lozano, Gardoño, Mestelán, Valenzuela, Gómez, que trata sobre solicitar al Gobierno provincial a través del Consejo Provincial de Educación garantice el normal funcionamiento de todas las escuelas de jóvenes y adultos y los centros de formación profesional en Santa Cruz, sin modificación por mayoría de los presentes, aconseja la sanción del siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz resuelve, artículo primero, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a través del Consejo Provincial de Educación garantice el normal y efectivo funcionamiento de todas las escuelas de jóvenes y adultos y los centros de formación profesional en la provincia de Santa Cruz. Artículo segundo, comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al boletín oficial y cumplido archívese, dada en reunión ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, Río Gallegos, 27 de marzo de 2019. Y firman los diputados Lozano, Mestelán y Peralta. Bien, los que estén por la afirmativa. A ver, no logro la mayoría. No, tampoco la mayoría tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. 8 votos por la afirmativa aquí. 2, 5, 7, 8, 9. 10. ¿Cuál es 10? ¿Cuál es? 1, 2. 9, 10, sí. 2. ¿Por qué 10? Falta Valenzuela. Falta Valenzuela. Qué lástima. No se aprueba, seguimos. Despacho de comisión número 11/19, Honorable Cámara de Diputados, vuestra Comisión de Educación. Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica ha estudiado en reunión ordinaria el proyecto de resolución número 10/19, presentado por la señora diputada Peralta, que trata sobre dejar sin efecto la resolución 903/18 del Consejo Provincial de Educación,
que aprueba el programa SIGO, Sistema Integral de Gestión de Oportunidades, sin modificación por mayoría de los presentes, aconseja la sanción del siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz resuelve, artículo primero, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Consejo Provincial de Educación, deje sin efecto la resolución número 903/18 del Consejo Provincial de Educación, que aprueba el programa Sistema Integral de Gestión de Oportunidades, SIGO, y toda norma que de ella se derive. Artículo segundo, solicitar al Consejo Provincial de Educación convoque a una mesa de trabajo garantizando la participación de todos los actores involucrados en la educación de jóvenes y adultos. Artículo tercero, comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al boletín oficial y cumplido archívese. Dada en reunión ordinaria de la Comisión de Cultura, Ciencia y Técnica, Río Gallegos, 27 de marzo de 2019, y firman los diputados Lozano, Mestelán y Peralta. Bueno, Señor presidente, sí, diputado. pido la palabra. En realidad, para explicar un poquito por qué se solicita esta resolución, primero porque en realidad no fue aprobada como norma por el acuerdo en el Consejo. Segundo, porque no se tuvo en cuenta principalmente el acuerdo educativo que acá fue aprobado, no me acuerdo precisamente, en los cuales dice como fundamental que se tiene que tener en cuenta a todos los actores de la provincia, digamos, en el marco del sistema educativo. Por lo tanto, no cumpliendo ninguna de esas normas, se considera esta resolución inconstitucional para cumplimentar un programa en los cuales tampoco funciona ni tampoco se revé, en lo cual solicité en varias oportunidades la currícula y en el tema provincial como en el tema, digamos, del Consejo de Educación. También fundamentalmente, que esto es algo que también lo trabajaron y lo expresaron acá los legisladores, cuando se votó el acuerdo educativo, que se iba a tener en cuenta los procesos educativos de los chicos, o de los adolescentes, o de los adultos que en esto están en este programa, se encolumnan dentro de este programa, y por lo tanto no se tuvo en cuenta ni siquiera los procesos educativos, por lo tanto no podemos hablar de una calidad educativa, como lo expresa el programa, y tampoco se tuvo en cuenta los procesos de los alumnos del sistema, en los cuales se involucra SIGO y a las EPCA. Por eso realmente consideramos que, al realizarlo, digamos, consideramos desde nuestro espacio que se debe dejar sin efecto y rever. No estamos diciendo que está mal el programa, solamente estamos diciendo que no está cumpliendo con las leyes en las cuales la provincia empoderan y hablan sobre calidad educativa. Nada más. No logro la responsabilidad. Vamos al otro. Despacho de Comisión número 12/19. Honorable Cámara de Diputados, vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica ha estudiado en reunión ordinaria el proyecto de resolución número 11/19, presentado por la señora diputada Peralta, que trata sobre dar de baja la resolución 66/18 del Consejo Provincial de Educación, con modificación por mayoría de los presentes, aconseja la sanción del siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz resuelve, artículo primero, solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Consejo Provincial de Educación, deje sin efecto la resolución número 66/18 del Consejo Provincial de Educación. Artículo segundo, retrotraer todo acto administrativo que se haya desprendido de la aplicación de la misma. Artículo tercero, comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dese al boletín oficial y cumplido archívese. Dada en reunión ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, Río Gallegos, 27 de marzo de 2019, y firman los diputados Lozano, Mestelán y Peralta. Sí. Otra vez, para explicar la razón de la 066, porque evidentemente estamos desconociendo las normas y las leyes provinciales con respecto a educación. Fundamentalmente tampoco cumple, tampoco sesionó el Consejo como para hacer realizar acuerdos, pero evidentemente a los legisladores no les interesa. Y con respecto a que si estamos hablando de la calidad educativa, estar el docente al frente del aula en los días de clase no quiere decir que es calidad educativa.
sobre educación es un tema bastante amplio. La verdad que no quería polemizar con la diputada, más allá de pensar distinto. De este tema de la 66 está incluida en el Estatuto Docente, es decir, en el artículo 71, apartado quinto, sí está contemplado el tema de la asistencia laboral docente. Y la verdad que el estatuto docente ha sufrido a través de 2 años un montón de modificaciones, siendo una ley, ¿no? La 14.473, ha sido modificada inclusive por acuerdos del Consejo. Entonces, digo, es un instrumento que está en la ley, que está en el estatuto del docente. Creo que el Departamento Ejecutivo, a través del Consejo Provincial de Educación, tiene derecho a utilizarlo. Y respecto a lo que hablábamos, que ya está, se votó y demás, yo creo que la educación para adultos ha tenido un montón de vaivenes, ¿no? Desde los centros para educación para adultos, después se llamaron de una manera, hoy se llaman EDJA, no aprobaron el plan Fines, no quisieron ser parte de eso, hoy tenemos el plan SIGO, y sí es cierto que esta cuestión hay que ordenarla y que tenemos que trabajar entre todos para ordenarla. No creo que la vayamos a ordenar con una resolución, pero bueno, respecto de este punto en particular, está contemplado dentro del Estatuto del Docente, y de lo anterior, que no quería discutir, me parece que coincidimos que el plan SIGO es una alternativa para aquella gente que no ha podido en años terminar su secundaria, hoy pueda hacerlo, pueda terminar sus estudios medios y en algunos casos el primario, ¿no? Pero hay muchas cosas que hay que trabajar, es largo el tema, pero en estos dos particulares, el 66, está contemplado en el Estatuto del Docente. A veces lo usamos y lo parchamos de acuerdo a la conveniencia de un determinado sector. Es largo para discutir, pero no estamos de acuerdo en intervenir en esta instancia, en esta estrategia que lleva el Consejo Provincial de Educación. Nada más, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, justamente como dice el diputado preopinante, es largo el tema. Como es largo el tema, y estamos en democracia, un cuerpo colegiado como es el Consejo Provincial de Educación no puede ni debe gobernar por resoluciones, sino que debe gobernar por acuerdos, algo que el Consejo Provincial no hace y que esta legislatura tiene que marcar. Primer punto. Segundo punto, es muy significativo que los únicos 3 despachos que no entraron en el grupo de proyectos que votamos juntos son los 3 despachos que tienen que ver con educación y que tienen que ver con la discusión que se da en un ámbito donde el oficialismo, al menos entre comillas, no pudo imponer su no pedirle nada al Consejo Provincial de Educación. Y acá se piden 3 cosas fundamentales. Primero, que se respete la educación de jóvenes y adultos, que allá cuando nosotros éramos chicos, señor presidente, la educación de adultos era la educación para aquella persona que salía de la administración pública, que dejaba su taxi, que iba a estudiar porque no había podido terminar la escuela. Después, cuando el sistema educativo no pudo retener o empezó a expulsar adolescentes, se convirtió en escuelas de jóvenes y adultos. Después las escuelas de jóvenes y adultos empezaron a ser suplantadas por Fines, y ahora Fines está incluido en el plan SIGO. SIGO significa Sistema Integral de Gestión de Oportunidades. Ni tan siquiera aparece la palabra educación, señor presidente. Por lo tanto, no es un tema menor como esto se ha hecho. Y respecto de lo último que ha dicho el diputado Mazú, nosotros acá en Santa Cruz, con la historia que tenemos, no podemos ser ajenos o desconocer qué es lo que significa el artículo 1 de la resolución 66, que dice: atribuir al rubro asistencia laboral docente perfecta en Santa Cruz, una provincia donde todos podemos enfermarnos, por ejemplo, o tener un hijo enfermo, los siguientes puntajes para docentes titulares, interinos y suplentes según los porcentajes de asistencia alcanzados. Será calificado con 3 puntos el personal que hubiera cumplido con el 98% y el 100% de asistencia de sus obligaciones. ¿Sabe, señor presidente, para tener 3 puntos en el rubro profesionalismo, es decir, la cantidad de cursos que tiene que hacer un docente para llegar a los 3 puntos?
¿Sabe lo que significa hacer 3 puntos? Nos da un título habilitante. Es decir, alguien que estudia 4 años, 5 años, tiene el mismo puntaje que alguien que tiene asistencia perfecta, sin poner ni siquiera un apartadito que diga, bueno, tal vez faltó porque se enfermó, tal vez faltó, porque no es lo mismo enfermarse que irse de viaje, no es lo mismo trabajar y tener un hijo enfermo que ser un vago, ¿sí? Y yo esto lo tengo absolutamente claro. El sistema educativo, como toda la administración pública, como todo lugar de trabajo, amerita que haya control, no un control para perseguir, sino un control para cuidar. Y de hecho, el ausentismo tiene múltiples causas, y eso también es materia de salud pública y de materia de política educativa en materia de educación, para ver por qué la gente falta. Hay mucha gente que falta porque verdaderamente se enferma, y hay mucha gente que falta, bueno, porque en realidad está acostumbrada a no hacerse cargo del trabajo que tiene que hacer. Pero eso, ¿sabe qué, señor presidente? No pasa solo en educación, también pasa acá entre nosotros y pasa en todos los niveles del Estado. Entonces digo, esto es por lo menos injusto. Entonces, no puedo dejar de decirle, señor presidente, algo de lo que usted no participó, pero yo lo voy a poner al tanto, y que yo lo voy a atar directamente a lo que sucedió al principio de la sesión. Al principio de la sesión, yo pedí tanto para un proyecto del diputado Lozano como para un proyecto del diputado García, es decir, no es para los proyectos de nuestro bloque, sino para el proyecto de cualquier diputado, que al ser de resolución no pase por legislación general. Algo que ya habíamos acordado el año pasado. Sin embargo, se votó y todos los proyectos de resolución van a pasar por legislación general. Y acá está la explicación. La explicación es que hay temas que no van a venir al recinto para ser discutidos, sino que van a quedar amontonados en la Comisión de Legislación General. Y en esto, con el respeto que me merece el presidente de la comisión y todos sus integrantes. Lo que quiero decir es que al oficialismo de Santa Cruz no le gusta decirle algo al Poder Ejecutivo. Y al Poder Ejecutivo hay que decirle que esté atento a lo que esté pasando en educación, porque es muy grave lo que está pasando en educación. Y si no nos hacemos cargo nosotros, que conocemos lo que pasa en nuestras localidades y en nuestras escuelas, de decirle al Consejo Provincial de Educación que tratemos de bajar un poco los niveles de enfrentamiento, también obviamente a los maestros, al gremio, a los padres, pero si entre nosotros ni siquiera respetamos lo que la Comisión de Educación define, ¿qué nos queda para el resto? Así que, señor presidente, la verdad, para mí, yo no sé qué adjetivo poner, es una tristeza esto, porque no nos estamos jugando, si le decimos, no estamos peleando cosas menores, estamos peleando o luchando contra cuestiones fundamentales como es la posibilidad de ser garantes de oportunidades para todos los chicos y chicas de nuestra provincia. Es nada más ni nada menos que eso. Entonces, parar estos 3 proyectos que solo le piden al Poder Ejecutivo que por favor garantice el normal y efectivo funcionamiento de las escuelas de jóvenes y adultos y centros de formación profesional en la provincia de Santa Cruz. Solicitar al Poder Ejecutivo para que a través del Consejo Provincial convoque a una mesa de trabajo garantizando la participación de todos los actores involucrados en la educación de jóvenes y adultos. Y solicitarle al Poder Ejecutivo Provincial que deje sin efecto una resolución que en realidad lo que tiene adentro es un presentismo encubierto. Es por lo menos tristísimo. ¿Qué quiere que le diga? Es tristísimo. Así que la verdad a mí me apena y me aflige que este sea el nivel de preocupación que tenemos por la educación en Santa Cruz como cuerpo legislativo. Y no salgo del esquema, porque estoy adentro y pertenezco a este cuerpo legislativo que está constituido por 24 legisladores de los que formo parte. Y ¿saben qué? Me apena, me avergüenza, me indigna, y por otro lado digo, ¿qué va a ser del futuro de la educación si los temas importantes nos los vamos a tomar de esta manera? Gracias, señor presidente. Para también recorrer un poco la historia, ¿no?, de lo que dijo la diputada y lo que dijo el presidente del bloque, la asistencia se encuentra en nuestra hoja de concepto, que es otra valoración y es otro ámbito. Y los acuerdos, que no les voy a nombrar, pero me parece importante que para hablar con respecto a lo que tiene que ver con los derechos y en el estatuto, se tiene que acordar y ver todas las normativas vigentes que tiene el Consejo de Educación. Y fundamentalmente, vuelvo a decir, estas son 2 resoluciones en las cuales fueron llevadas
unilateralmente y en los cuales el Consejo de Educación no sesionó. Aunque se sabe que el Consejo tiene mayoría, que lo podría haber sacado, están hace aproximadamente creo que 9 meses y todavía no sesionó el Consejo para ratificar estos acuerdos. Evidentemente a Santa Cruz o a quien gobierna no le interesa la educación, sino enfrentarse con un sector y que en realidad ese sector no es solamente ellos, sino hay una comunidad educativa. El sistema educativo se construye entre todos, no solamente de un lado. Nada más. Yo lo que quiero decir es que este bloque toma sus decisiones por mayoría y nosotros, los que integramos el bloque, siempre respetamos las decisiones que toma la mayoría. Por eso las cuestiones que nosotros resolvemos, el bloque también en legislación general la toma este bloque por mayoría, y por supuesto que es el sentido que tiene nuestra forma de ver las cosas. Y bueno, lamento profundamente lo que dice la diputada. Nosotros en legislación general, atendiendo a esto que le estoy diciendo, tomamos nuestras resoluciones democráticamente, atendiendo a nuestra forma de proceder. Y bueno, siempre escuchamos a los distintos integrantes de la comisión para tomar las resoluciones respectivas. Muchas gracias. Señor presidente, la verdad que funciona o no, la verdad que da más pena todavía, porque en realidad si toman las decisiones en conjunto quiere decir que hay muchos diputados, tanto de la oposición como quien gobierna, que hace aproximadamente casi, no sé, porque volvimos a hacerlo de nuevo, hay varios proyectos que no se tienen en cuenta y después vemos a la gobernadora con respecto a niñez y adolescencia y después vemos a la gobernadora firmando convenios con UNICEF. Así que la verdad que invito a que los legisladores realmente piensen en Santa Cruz. ¿Sí? Señor presidente, mire, la verdad que como integrante de la Comisión de Educación, de la cual somos 5, 3 están presentes hoy aquí en el recinto. Precisamente somos los que hemos firmado los despachos. Y nos hubiera gustado que de alguna manera, en este artículo 64, en donde tenemos un tiempo material para generar algún tipo de modificación, por lo menos, habrá generado una alternativa de parte de la bancada mayoritaria. Porque estos 3 proyectos tienen una noción de ser. No es producto de una reacción espasmódica de parte de algún legislador, de la diputada Peralta o de la diputada Mestelano, en mi caso. Hacen a distintas inquietudes que tenemos como representantes del pueblo con relación al sistema educativo, a la calidad del sistema educativo. Y yo provengo de la escuela pública y me tocó terminar la secundaria en un colegio de adultos mayores, en la Escuela Comercial Nocturna Manuel Belgrano. Me tocó primero, eran 6 años, después un periodo de 5, y después fueron 4 años. Antes habían otros también. ¿Y sabe lo que rescatábamos aquellos que no tuvimos la oportunidad de terminar en los colegios diurnos? La posibilidad de la convivencia, del trato cotidiano con los profesores, pero también con los alumnos, y también con las materias. El hecho de ir, de estar, de saber que más allá de las responsabilidades laborales que teníamos cada uno de nosotros, cuando a las 8 de la noche estábamos hasta las 12, lo hacíamos porque sabíamos que eso era conocimiento adquirido. Ese conocimiento también venía concatenado con esta necesidad de la vinculación del colectivo o
o de esa comunidad educativa. Después puede terminar la universidad y demás. Pero nunca faltó esto que verdaderamente vemos que hoy falta. Que fe no te lo da, pero ciego tampoco te lo da. Sin embargo, las ESCA, que hoy están devaluadas y en algunos casos hasta tienden casi a desaparecer, verdaderamente necesitaríamos conversar, dialogar, generar si no es un congreso pedagógico, por lo menos la posibilidad de poder conciliar entre todos, entre los alumnos, entre los docentes, entre el gremio y el poder del Estado. Y yo veo que hay un quiebre, y no es casual que casi 50.000 personas hoy no tengan terminalidad. No lo dije yo, lo dicen las mismas autoridades, lo dijeron el año pasado. Esto no es poca cosa. Esto significa de cómo estamos, y no estamos bien. Y yo les puedo asegurar que la gente quiere estudiar, los mayores por supuesto, pero también los más chicos. Los chicos que se han recibido el año pasado o el otro año, y que le ha costado muchísimo poder ir a la universidad nuestra, la Santa Cruceña, la UMPA, la UTN, Salesiano, y también las otras, la Universidad de La Plata, de Bahía Blanca, la de Córdoba, la de Salta, la de Mendoza. Le costó muchísimo también, porque verdaderamente muchos tuvieron que como comenzar de nuevo. Y esto es porque no está bien la calidad educativa, no está bien. Y me extraña y me sorprende que de los 3 despachos que nosotros presentemos, ni uno fue aprobado. O una sugerencia. Yo entiendo las mayorías, por supuesto que las entiendo, pero con la educación no. La educación merece otro trato. Yo estoy orgulloso de haberme recibido en el secundario y no haber podido terminar tal vez como otros en la escuela diurna. Y estoy orgulloso de haber terminado siendo mayor y adulto la universidad. Pero también digo, esta oportunidad debe ser para todos. ¿Y sabe qué? Me preocupa que la autoridad educativa algunas veces plantea, son muy pocos los que van a la universidad. Son los menos, y sí son los menos, y si seguimos así van a ser menos todavía. Entonces, yo solicito que de alguna manera podamos generar algo que nos permita no arriesgar a los chicos, a los más vulnerables, también a los grandes, a los que quieren terminar su ciclo lectivo. Nada más, señor presidente. Señor presidente. Gracias. En primer lugar, acuerdo con solicitar al Poder Ejecutivo que deje sin efecto esta resolución 66 del 18 de que estamos hablando, y comparto las intervenciones de la diputada y el diputado propinante, también en función de digamos, todos los esfuerzos que tiene que hacer un docente para llegar a cierto puntaje, y que a través de esta resolución parecería que hay como una cuestión de llevar adelante un control de asistencia encubierta a ciertos docentes que pueden llevar adelante medidas de fuerza. Pero yo quiero compartir también de que creo, y de hace 3 años de que estamos en la legislatura de este espacio, hemos presentado un montón de proyectos respecto a la educación y que no han sido aprobados en esta Cámara. Yo creo, la verdad que creo fervientemente en la educación y en la capacitación de los docentes. ¿Sí? En términos personales, es la herramienta que ayuda a poder tener autoestima para salir adelante en la vida personal, para llevar adelante una lucha laboral con puertas que se nos pueden abrir, con la capacitación en la educación y el conocimiento. Y la verdad que
que lo que estamos viendo es una foto de lo que está pasando en la educación en Santa Cruz, de la cual, de 100 chicos que ingresan en la secundaria hoy, solamente 42 están terminando la secundaria en tiempo, y de esos 42 después no pueden acudir a la universidad o a una escuela terciaria. Pero todo esto es un conjunto de cosas. Es un conjunto de cosas. La verdad que si no capacitamos, no formamos a nuestros docentes, obviamente nuestros hijos no van a tener la educación que nosotros esperamos, y la sociedad y la comunidad no va a tener de ninguna manera el resultado que nosotros esperamos que tenga. Así que la verdad que llevar adelante, por ser parte, digamos, por ser parte de ser diputados del gobierno, no nos hace tener que votar todo lo que el gobierno le esté pidiendo, o hasta cubrirlo, sino que la verdad que esto afecta gravemente en un montón de cuestiones, no solamente al docente, sino también a nuestros hijos, que en definitiva tiene de alguna manera la consecuencia de todo lo que nosotros hacemos en esta legislatura y en el Poder Ejecutivo. Así que aprovecho votar a favor, y el fundamento del por qué creemos nosotros que esto tiene que ser aprobado. Gracias. Gracias, señor presidente. La verdad, tal vez si no hubiera hablado, hubiéramos votado y listo. Pero como el tema de educación es importante, digo, a ver, yo creo que hay demasiada hipocresía también, ¿no? Yo recuerdo hace 2 años aproximadamente, que por ahí algún diputado me corrija, hubo una convocatoria al Acuerdo Social Educativo, donde la oposición que hoy se está quejando sobre una resolución que tampoco va a cambiar la educación, no participó. Y lo dijo públicamente: no vamos a participar en el Acuerdo Social Educativo, y fueron convocados por el gobierno para participar. Y no participaron las estructuras sindicales que participan o que representan a los docentes. Y no participó un montón de gente que hoy está aquí cuestionando en esta Cámara. Permíteme hablar, no déjenme hablar, tranquilo, si no se pongan nerviosos. No, ustedes no participaron, ustedes fueron a manifestarle que no iban a participar en el Acuerdo Social Educativo, y lo manifestaron públicamente, y se lo manifestaron a la gobernadora también. Entonces, muchos de los que hoy se quejan de que no hay una participación, de que no funciona tal cosa, de que no sesionan, cuando se los convocan seriamente. Yo digo, creo que este año, que va a ser un año electoral, vamos a tener un montón de debates, creo que la mayoría van a ser estériles, que conozco quiénes somos. Sí, yo creo que sí también, porque esta resolución no le cambia la vida a nadie, y lo que yo simplemente dijo en la 66 está dentro del Estatuto Docente, en el artículo 71, su punto quinto, y tendrán que trabajar los docentes con sus sindicatos, con la presidenta del Consejo, con el Consejo en pleno. Digo, me parece que está bien, yo creo que las instituciones tienen que funcionar, pero no nos vengamos a vestir de blanco después de que hemos pecado, ¿no? Digo, si los invitamos a participar, o el gobierno, o la propia gobernadora, los invita a participar en un gran consenso, en un marco de responsabilidad para que tratemos temas como la educación, y participamos a media o lo hacemos desde los intereses sectoriales o personales, nunca vamos a llegar a tener una educación de calidad. Y siempre cuando tenemos un problema hablamos de la calidad educativa. La verdad, digo, seamos más sinceros, más honestos en el trabajo que tenemos que hacer desde la política para tener una educación de calidad. Yo sé que no es la mejor educación la que tenemos, no es el mejor sistema que tenemos. Hicimos una reunión con el diputado Bessi, el diputado Santi creo que estaba, el diputado García, con la mesa de unidad sindical el año pasado, ya estamos hoy 2019, donde charlamos, que pudimos charlar, por primera vez pudimos charlar sin agresiones, sin chicanas, aparte de mediar algunas, donde voy a tirar unos números de ese momento, ¿no? El gobierno de la provincia de Santa Cruz, en ese momento, hace 2 años atrás, invertía 6.756 millones de pesos
en salario docente. 12.040, 12.080 docentes, 24.000 recibos de sueldo. Digo, datos concretos de inversión del gobierno de la provincia y otros tantos datos que tenían que ver con el mantenimiento de las 350 y pico de escuelas que tiene el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Y la verdad que partimos de ahí, partimos de una gran inversión del gobierno, de cómo se distribuía y cuál era la retribución. En ese momento creo que habíamos tenido, si mal no recuerdo, 150 días de paro. ¿Puede ser? 115 más 115 días de paro directo, más lo que no había por faltas de docentes, por enfermedad, por un montón de cuestiones, 150 días de paro. Entonces digo, sí es un problema. Hay una inversión del Estado provincial que es muy importante. No sé cuánto será la de este año, será cuestión de preguntarle al ministro de Economía o a la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Digo, y empezar a resolver estos temas, pero con seriedad. Si no es que el gobierno se desentiende y que no hacemos nada. Nosotros pretendemos del gobierno que se trabaje, pero no te va a resolver nada, no te va a resolver nada. Muchas de las cosas que hacemos acá no resuelven nada. Si trabajáramos políticamente, como espacios políticos, en acordar cuestiones que sean importantes para el alumno, para el docente, para la educación, sería distinta la cosa. Discutir si una resolución fue bien tratada o mal tratada, no tiene sentido. La verdad que hay mucho para discutir. Quiero y me gustaría dar un debate, y escuchar a los padres, y escuchar a alumnos, y escuchar a docentes, porque no todos los docentes se hacen los que no entienden nada. Creo que hay docentes que están comprometidos, que quieren que esto cambie, que quieren dar clases, que quieren tener alumnos, que cuando vayan a la universidad no pasen vergüenza. Creo que hay otra gente que quiere discutir una educación superadora a la que hay hoy. Todos los días hay que ir superando cosas. No me parece que solamente el gobierno sea responsable de la educación. Creo que hay varios. Y cuando invitamos a varios, muchos desaparecen. Nada más, señor presidente. Si ninguno más pide la palabra, vamos a votar. Por favor, los que estén por la afirmativa. No logro la mayoría. Vamos a llamar a un cuarto intermedio.
La 6 juega la selección. Seguimos. Se levanta el cuarto intermedio, nos quedan como 16 puntos. Borrosos. 20 puntos nos quedan. ¿Eh? Uno, dos, tres, cuatro, 10. Me falta un diputado para tener quórum. Bueno, ahora sí. Vamos a ir leyendo. Me van a ir pidiendo, recuerden, en comisión, necesitan 2 tercios. Vamos. ¿De quién es este? Despacho. Mena. Mena. ¿Tiene despacho? Sí. Bueno, listo, leemos. Leemos el despacho. Despacho Comisión número 29/2019. Honorable Cámara de Diputados, vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento y de Legislación General han estudiado en reunión plenaria el proyecto de ley número 67/2019, presentado por los señores diputados Mena, Mazú, Álvarez, Gardoño, Terraz, que trata sobre protección de los recursos naturales de la provincia de Santa Cruz, sin modificación. Por mayoría de los presentes aconsejan la sanción del siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz sanciona con fuerza de ley protección de los recursos naturales de Santa Cruz. Artículo 1. Los recursos naturales del territorio de la provincia de Santa Cruz, como son los yacimientos hidrocarburíferos, líquidos y gaseosos, fósiles y minerales como el carbón u otros, incluyendo los turísticos e hídricos, más los correspondientes por plataforma marítima continental, no pueden ser considerados como toma de garantías de bienes de cambio en las operaciones financieras que lleve adelante. Señor Presidente, era para mocionar, en realidad obviamente lo firmé y comparto el espíritu del proyecto, al igual que los integrantes de mi bloque, pero en virtud de una manifestación y una propuesta de la diputada Mestelán de corregir algunos temas para mejorar, obviamente, este proyecto es que pedimos si puede quedar en artículo 64 para poder tomarnos el tiempo de hacer las correcciones correspondientes. Desde ya aclaro que
obviamente voy a acompañar cuando salga este proyecto, pero pido ahora a mis pares poder volver al artículo 64 para poder mejorarlo. Sí. Sí, conversado con el autor del proyecto, que es el diputado Mena, hemos llegado a un acuerdo de que quede en el artículo 64, señor presidente. Los que estén por la afirmativa, entonces paso por el artículo 64. Queda, va. Seguimos. Vamos con el de Lozano, el 27. 87. Cámara de Comisión. Que se constituya la Cámara de Comisión, por favor. Por la afirmativa. Hay asentimiento, señor presidente. Leemos. Y que se dé lectura el fundamento. La Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz resuelve, artículo primero, solicitar al Poder Ejecutivo Nacional disponga a través de las áreas a cargo de la empresa de fomento Líneas Aéreas del Estado, LADE, la implementación de un plan con el objetivo de la recuperación paulatina de los destinos en Santa Cruz, garantizando así la conectividad entre las localidades del interior provincial. Artículo segundo, de forma. Los que estén por la afirmativa. Unanimidad. Se aprueba. Diputado. Lozano. Solicito que se constituya la Cámara de Comisión. El 89. Hay asentimiento, señor presidente. Leemos. La Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz resuelve. Artículo primero. Solicitar a la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia de Santa Cruz remita un informe sobre el derrame de petróleo en la localidad de Cañadón Seco, hecho que se produjo frente a la planta de tratamiento de crudo de la operadora china Sinopec. Artículo segundo. El mencionado reporte deberá contar con información sobre la magnitud del hecho, plan de contingencia y o remediación ambiental que la operadora petrolera esté realizando, sanciones que le correspondan por no haber informado el episodio ante las autoridades pertinentes, como así también si la empresa es reincidente en la conducta de omitir notificar acerca de este tipo de daño ambiental. Artículo tercero, de forma. Los que estén por la afirmativa. Unanimidad. Unanimidad. Barría, diputado Barría. Hola. Hola. Solicito que se constituya la Cámara en comisión Bueno. y que se tome el texto del proyecto como despacho de la Cámara constituida en comisión. Muchas gracias. Gracias. Hay asentimiento, señor presidente. Leemos: la Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz resuelve, artículo primero, expresar su beneplácito por la proyección del documental El Troperos el día 19 de abril del corriente año en el cine Abuelas Plaza de Mayo de la localidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Artículo segundo, destacar y resaltar el trabajo de producción, dirección, edición, fotografía y cámara, musicalización, sonido y corrección de color de Silvestre Seré, Ramiro Gregorio, Nicolás Detri, Ezequiel Detri, Carlos Valera, Lino Muñoz, Martín García, Mamerto Márquez, Antonio Fuentes, Faustino Mendoza, Luis Miliacura, Hugo Marín, Carlos Rodríguez, Adelina Mortera de Basterra Pichona, Paula Bayalardo, Nicolás Brito, Ezequiel Sampietro, Lucas Kanchanowski, Facundo Pla, Benjamín Tazara, Camilo Molina, Santiago Roldán, Manuel Valdivia, Julián Olmos, Leo Aramburu, QSL Producciones, Universidad del Cine, Buenos Aires. Artículo tercero. Enviar copia al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, a la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz, al Departamento Ejecutivo Municipal, al Honorable Consejo Deliberante de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Gobernador Gregores y a los protagonistas enunciados en el artículo precedente. Artículo cuarto, de forma. Los que estén por la afirmativa. Unanimidad. Diputado García.
Sí, señor presidente, también para que se constituya la Cámara en comisión y se tome el texto del proyecto. Lo que esté por la afirmativa. Hay asentimiento, señor presidente. La Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz resuelve, artículo primero, declarar de interés provincial las jornadas de emergentología y deporte a llevarse a cabo los días 18 y 19 de abril del corriente año en el Salón Auditorio de Parques Nacionales de la localidad de Gobernador Gregores. Artículo segundo, reconocer y felicitar a la licenciada en enfermería Brigitte Fugellie, al profesor Magister Cristian Olivera, al profesor Magister Carlos Sánchez, al licenciado Raúl Díaz, al licenciado Alejandro Blanco y al profesor Rodolfo Lenciza, porque cada uno deja visible su calidad humana, su espíritu solidario y su compromiso social con la comunidad en general. Artículo tercero, enviar copia al señor Intendente y a la Secretaría de Deporte, Turismo y Natatorio de la Municipalidad de Gregores. Artículo cuarto, de forma. Lo que esté por la afirmativa. Unanimidad. Una vez corpus. Una vez corpus. Barría. Gracias, señor presidente. Solicito que se constituya la Cámara de Comisión y que se tome el texto del proyecto. Bueno, hay asentimiento. Hay asentimiento. La Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz resuelve, artículo primero, declarar de interés provincial la tercera fiesta provincial de la pesca deportiva del salmón en Lago Cardiel, Campeonato José Adán Bozo, a llevarse a cabo durante los días 19 y 20 de abril del corriente año en la localidad de Gobernador Gregores. Artículo segundo, enviar copia al señor Intendente y a la Secretaría de Deporte, Turismo y Natatorio de la Municipalidad de Gobernador Gregores. Artículo tercero, de forma. Lo que esté por la afirmativa. Unanimidad. Barría también. Barría. No, eran tres. Ah, porque... ¿Es el de Camucio, no? Sí. Sí. Bueno, esto lo voy a explicar un poco antes de solicitar que se constituya la Cámara en comisión. Más que nada, nosotros, a raíz del problema de gas que venimos teniendo en Gobernador Gregores, solicitamos varias veces a la empresa Camusi Gas del Sur que nos envíe un informe detallado de cada usuario y la cantidad de deuda que tiene cada usuario con el tema con respecto al incremento que hubo con las tarifas. La empresa hasta el momento no nos ha brindado ninguna información, ni tampoco nos brindó la información en su momento de cuál fue el aumento, que rondó más o menos el 1300%, por lo que nosotros hoy nos vemos inversos en una situación donde el gobierno nacional nos saca un subsidio y a la vez se modifica el cuadro tarifario, por lo cual incrementa la factura de gas, pero Camusi nunca nos brinda la información como usuarios a los habitantes de Gobernador Gregores. La raíz del proyecto, entonces, el espíritu del mismo es que Camusi nos informe qué cantidad de usuarios se encuentran, en qué situación se encuentran los usuarios de Gobernador Gregores, porque también nos ha pasado en el último tiempo, la semana pasada, varios vecinos que le han cortado el servicio sin ninguna notificación, con antelación. Realmente esto se está convirtiendo cada vez en un problema social muy grande, por lo cual muchos vecinos no están contando con el servicio de gas en Gregores, y teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo, la época que se está avecinando, que ya se viene la época invernal, y donde Camusi no nos brinda ninguna información, donde nosotros queremos actuar como Estado, porque también hay que decirlo que el Ministerio de Desarrollo Social nos está ayudando con las familias que no pueden abonar el servicio de gas. Entonces nosotros cuando nos enteramos recién de la problemática, cuando el hecho está consumado, llegan las familias con el aviso de corte directamente o sin el servicio en su casa. Entonces lo que queremos es que Camusi nos informe en qué situación se encuentran cada usuario y nosotros poder trabajar con antelación y poder evitar estos problemas que estamos teniendo actualmente. Bueno, y voy a solicitar por eso que
se tome el texto del proyecto como despacho de la Cámara Constituida en comisión. Muchas gracias. La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz resuelve. Artículo primero. Solicitar, según lo estipulado en la Ley 3540 en su artículo 2, que la empresa Camus y Gas del Sur Sociedad Anónima remita un informe detallado especificando la evolución de deuda y consumo de los usuarios de la localidad de Gobernador Gregores que han contraído y mantienen en el periodo 2019. Artículo segundo. Requerir, según lo solicitado en el artículo primero de esta resolución, se detalle claramente y dentro de los periodos mencionados la cantidad de usuarios en la localidad de Gobernador Gregores, la cantidad de usuarios en situación de mora del periodo 2019, detalle el hecho y causa del incremento implementado en la factura del 2018 periodo. Artículo tercero. Enviar copia al Departamento Ejecutivo Municipal y al Honorable Consejo Deliberante de la localidad de Gobernador Gregores. Artículo cuarto. De forma. Sí, por la normativa. Unanimidad. Viene Santos, diputado Santos. Se constituye la Cámara de Comisión y se lee el texto del proyecto. Hay asentimiento. Vemos. La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz resuelve. Artículo primero. Manifestar su beneplácito por un nuevo reconocimiento a la obra Patagonia, una síntesis de su geografía física, que fuera declarada de interés provincial, educativo y cultural por esta honorable legislatura mediante resolución número 179/2018, considerando que ha sido seleccionada entre las 5 obras literarias que representarán a la provincia de Santa Cruz en la 45ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará entre los días 25 de abril y 13 de mayo del corriente año. Artículo segundo. Felicitar a los autores de las demás obras seleccionadas para representar a la provincia de Santa Cruz en tan destacado evento, a saber, Esas mujeres en la Patagonia Austral, de Jorge Castelli y Patricia Halvorsen, Un lugar donde todo es lo que no es, de Verónica Lamberti, Del viento y el fuego, cuentos de la Austral Santa Cruz, de Pablo Canobra, Pulso, de Mariano Acosta. Artículo tercero. Enviar copia a la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz a efectos de su conocimiento. Artículo cuarto. De forma. Lo que estén por la afirmativa. Unanimidad. Flores. Necesito que la Cámara se constituya en comisión y que se lea el texto del proyecto como despacho de la Cámara Constituida en comisión. Bueno. La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz resuelve. Artículo primero. Solicitar la Fundación Flora y Fauna en forma perentoria. A la Fundación Flora y Fauna en forma perentoria quitar la cartelería que se encuentra en acceso a la estancia Los Toldos y la estancia La Ascensión con las... Hay que redactar con lo nuevo. No se entiende. Solicitar que en forma perentoria la Fundación Flora y Fauna quite la cartelería a la Fundación Flora y Fauna que en forma perentoria quite la cartelería que se encuentra en acceso. Parece escrito con indio. Sí. Que es roja. Yo diría así. Solicitar a la Fundación Flora y Fauna que en forma perentoria quite la cartelería. ¿Estamos? ¿Está bien, Javier? Si no, no. Solicitar a la... ¿Qué? Retire también. Solicitar a la Fundación Flora y Fauna que en forma perentoria retire la cartelería que se encuentra en el acceso a la estancia Los Toldos y la estancia La Ascensión
con las inscripciones Parque Patagonia, Portal Ascensión y Parque Patagonia, Portal Cueva de las Manos, ya que no forma parte del circuito binacional Parque Patagonia, prestándose en la actualidad a la confusión. Artículo segundo, requerir a la fundación mencionada en el artículo precedente de los fundamentos pertinentes sobre el motivo por el cual ubicaron dichos carteles en ese lugar y quién dio su autorización. Artículo tercero, de forma. ¿Está bien? Pido la palabra, Sí, señor diputada. presidente, solo para sugerir que el final del artículo primero sea, ya que no forma parte del circuito binacional Parque Patagonia, punto. Porque lo que tenemos que definir es que no forma parte del Parque Patagonia. ¿Está de acuerdo el diputado Flores? Gracias. Entonces, lo votamos con la corrección de la diputada Mestre. Los que estén por la afirmativa. Unanimidad. Se aprueba. Sigue Flores. Solicito que la Cámara se constituya en comisión y se lea el texto del proyecto como despacho de la Cámara Constituida en comisión. La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz resuelve. Artículo primero. Reconocer y felicitar el importante trabajo de investigación antidrogas realizado por el Departamento de Investigaciones DDI de Perito Moreno a cargo del comisario Daniel Toledo, quienes, con la colaboración de la Comisaría de los Antiguos a cargo del comisario Daniel Quiroga, en lo que se llamó Operativo Frontera Río Verde. Artículo segundo, elogiar el desempeño del cabo primero Daniel Edgardo Formoso, quien fuera herido en cumplimiento del deber en dicho procedimiento. Artículo tercero, de forma. Unanimidad. Solicito que la Cámara se constituya en comisión y que se dé lectura del texto como despacho de la Cámara Constituida en comisión. La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz resuelve. Artículo primero. Declarar de interés provincial, cultural y educativo la muestra Yo no me arranqué el alma que traje de la calle, la cual se encuentra en la localidad de Perito Moreno del 5 al 15 de abril del corriente y está basada en los aspectos más relevantes de la vida de Eva Perón, realizada por el Archivo Histórico Provincial, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia. Artículo segundo, destacar la labor del personal del Archivo Histórico Provincial en la recopilación, organización y selección de las imágenes y textos que conforman la muestra. Artículo tercero, de forma. Unanimidad. Sí. Solicito que la Cámara se constituya en comisión. Y bueno, este es un proyecto que presenté. Hola. Ahora sí. Sí. Este es un proyecto bueno que presenté, ya que esta semana se trató en la Cámara de Diputados Nacional un rechazo al aumento de tarifas, puntualmente el gas. Y nuestros representantes, ya sea la doctora Reyes, el diputado Carambia y la diputada Ricci, no bajaron o no votaron este proyecto. Así que me llama poderosamente la atención porque ya nos hemos reunido en Perito Moreno, que estuvo el diputado Lozano en su momento, y él estuvo de acuerdo en presentar un repudio a este aumento, y tuvo también la diputada Ricci en su momento, que lo firmó al documento que sacamos junto con el intendente y todos los representantes de nuestra comunidad. Y bueno, y ahora lo que llama la atención es que no bajaron a votar y estar en contra del proyecto de este ajuste terrible que está sufriendo el Estado Nacional y principalmente la provincia de Santa Cruz, y lo que nos espera ahora en los próximos meses venideros. Así que por eso le pido a mis pares que me acompañen en este proyecto. Señor presidente, simplemente, señor presidente, es obviamente manifestar mi voto negativo a este proyecto, y no, la verdad, por una cuestión ni de sectorial, ni como muchas veces se dice. Creo que sistemáticamente en esta Cámara este bloque ha apoyado toda manifestación en contra de aumento de rechazos, repudios al gobierno nacional por la toma de determinadas medidas, repudio a los dichos de Aranguren, digamos, y tantos otros. Y la verdad que tratando siempre de defender el derecho de los santacruceños y acompañar obviamente a mis pares, más allá de qué sector político provenga ese proyecto. Pero no voy a acompañar este proyecto, en realidad porque
no es así. En realidad, lo que se presentó en la Cámara, en el Congreso Nacional, es un paquete de 76 proyectos sin despacho de comisión y quería ser tratados en conjunto, en realidad para ganar un discurso. Y la verdad que si hay algo que no le hace falta a la oposición, en este caso, o el oficialismo en Santa Cruz, es buscar fundamentos para generar un discurso, porque creo que hay sobrados. Y la verdad que esto no lo acompaño porque en realidad los legisladores nacionales se han manifestado en contra de estos aumentos y obviamente van a acompañar estos proyectos si son presentados en la forma que corresponde. O sea, no podemos hablar de un rechazo a una medida de algo que no fue presentado como corresponde, que fue presentado en un paquete, no un proyecto. Imagínense ustedes, hace un momento atrás, el diputado Lozano hablaba de que en la Comisión de Legislación hay 350 proyectos en carpeta. Imagínense que nosotros metamos un pedido de tratamiento de 300 o de 70 de esos proyectos en esta Cámara, y obviamente no va a ser tratado, y no vamos a tener los 2 tercios, porque no corresponde, porque no se trataba en la comisión correspondiente y se analizó, cosa que lamentablemente no ocurre en la Cámara en Santa Cruz. Entonces, la verdad, no voy a acompañar simplemente por esto, no porque no esté de acuerdo en rechazar todo tipo de aumentos desmedidos que el gobierno nacional pueda dar a la población y que afecte fuertemente a los ciudadanos de Santa Cruz. No acompaño este proyecto porque no es correcto la forma que está planteado y redactado. Señor presidente, sí. Bueno, realmente también voy a expresar mi opinión porque lo vi también de manera muy negativa. Yo creo que si no es la manera de votar un proyecto a través de un paquete de varias resoluciones donde fue incluido el tema del gas, que es tan sensible, más allá que no haya tenido despacho de comisión, pero sabemos que la necesidad y la urgencia de los tiempos que corren, menos va a ser la solución a través de una nota al señor Lopetegui. Creo que tampoco se va a solucionar el tema del gas a través de una nota. Me parece que si queremos actuar verdaderamente y solucionarle el problema a los santacruceños, tenemos que hacerlo a través del lugar donde fuimos elegidos y que desde ese mismo lugar salgan las soluciones para los santacruceños, porque si no es la vía un proyecto de resolución donde había un proyecto de leyes donde había más de 76 leyes y después salimos a difundir una nota enviada al señor Lopetegui, que está encargado de la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, queriendo solucionarle los problemas a los santacruceños a través de una nota, me parece que va a tener menos validez que lo que se trató en la Cámara de Diputados. Por eso también quiero manifestar mi malestar y decirle a los representantes que tenemos en el Congreso de la Nación que realmente, si quieren solucionarle los problemas a la gente, que lo hagan donde deben hacer y que representen a sus vecinos y a sus coterráneos en el lugar donde tiene que trabajar cada uno de ellos. Nada más, señor presidente. Señor presidente, si me permite, en realidad decir que yo no hablé del proyecto ni de la nota presentada a Lopetegui, simplemente hablé de la forma donde se presentan 76 proyectos sin despacho de comisión para que sean tratados en conjunto. Si nuestros legisladores, cuando se presente un proyecto en la forma que corresponda, que sea un rechazo y obviamente puntualmente a la afectación que provoca el aumento de la tarifa del gas, no lo acompaña, obviamente nosotros también vamos a repudiar y vamos a acompañar al bloque del oficialismo en Santa Cruz a repudiar esa medida. Pero en este caso, lo que se está planteando es injusto, porque hay un paquete de medidas, de proyectos que se quieren tratar en conjunto, y obviamente eso no se puede tratar. O sea, y esta Cámara lo sabe, y si no, me retrotraigo a lo que se dijo hace un rato, y no seamos hipócritas, porque saben que de esa forma no se puede tratar. No se van a habilitar 2 tercios en una sesión para tratar un paquete de 76 proyectos, así como no lo haríamos en esta Cámara. Entonces, actuemos en consecuencia y apoyemos lo que corresponde y rechacemos lo que no. Señor presidente, mire, me parece que acá faltamos un poco a la verdad, porque así como se hizo esa nota, que creo que fue del 5 de abril al OPTI, también se realizó una nota del mismo tenor a la gobernadora de la provincia.
Pero también en esa nota de Lopetegui se planteaba que hubieron distintos tipos de reuniones con la Secretaría de Energía de Gobierno. Pero no solamente esto, sino que también se le pidió a las bancadas de la oposición, allá son oposición, de que si se podían tratar los temas de acuerdo a las temáticas, y no el paquete de 76 proyectos, y no estuvieron de acuerdo. Pero si por si esto no fuera poco, también se expresó la diputada nacional Rosana Reyes al respecto. Pero si esto también es poco, en noviembre del año pasado, esta diputada presentó un proyecto solicitando el 50% de la reducción de las tarifas de gas para la provincia de Santa Cruz. Y entre los argumentos planteaba precisamente la conversación que había tenido, ¿quién le habla? Más la diputada Nadia Ricci Perito Moreno, junto con el diputado Pedro Valenzuela, el diputado Flori, y creo que también estaba presente el intendente de la localidad de Perito Moreno, en una sesión que se hizo en esa localidad, en donde pasamos un cuarto intermedio y generamos un borrador al respecto. Eso sirvió para distintos tipos de charlas y conversaciones en el orden nacional y para generar y gestar este proyecto que le estoy hablando de noviembre con relación a este tema que nos aflige a todos. Ahora yo también les pregunto, ustedes legisladores, donde yo también participo y soy parte, ¿presentarían o aprobarían, no 75, 3 leyes, 2 leyes, sin haber sido estudiadas, sin haber pasado por las comisiones respectivas? ¿Ustedes aprobarían una docena solamente, no 76, una docena de proyectos de distintas características, con distintos tipos de necesidades y situaciones, comprometiendo el presupuesto de la provincia, sin saber de dónde saldrían las erogaciones corrientes? Yo pregunto, ¿rechazamos y repudiamos? ¿Qué rechazamos y repudiamos? Las expresiones de la diputada nacional Rosana Reyes, que las planteó y las expresó, o la del otro diputado que lo único que hablaba del Hipertehuelche y de Macrigato. Digamos, pongámonos de acuerdo en todo esto. Me parece que para el folclore todo puede servir, pero me parece que deben haber pasos que se deben establecer. Usted, presidente, hablaba de generar unas jornadas legislativas en donde podamos de alguna manera juntarnos los presidentes de los bloques y demás para generar proyectos que podrían ser atendidos, discutidos y debatidos, por supuesto, pero por lo menos con esa labor parlamentaria que de pronto se necesita y que por ahí no tenemos, y que nos ponemos acá a pelear si una resolución debe ir a legislación general o no. Entonces, si nosotros nos cuesta aprobar una resolución, de hecho venimos de 3 resoluciones que no pudieron pasar a educación, imagínense usted cuando tiene que tratar proyectos que importan todo un compromiso y demás. Mire, si mañana aparecen acá con cambiar el régimen electoral de la provincia de un día para otro y cambian una ley que significa ni más ni menos que la selección de candidatos y la forma que queremos llegar para las elecciones que vienen. Miren, si acá aparece una ley de coparticipación municipal y sin un debate entre las partes, entre los intendentes, entre los diputados por pueblo y entre los legisladores, vamos a realizar una ley sin un estudio por lo menos exhaustivo. Entonces, pedir, repudiar y rechazar a nuestros legisladores por algo que no conocemos a ciencia cierta, me gustaría por lo menos ver o leer
oficial, y el boletín, digamos, o la versión taquigráfica. A mí me parece que no corresponde. Por ende, mi voto es negativo con relación a esta resolución. Nada más, señor presidente. Por ahora. Una posición y la otra. Los que estén por la afirmativa, 2/3 se necesita. Los que estén por la afirmativa. ¿Cómo? Bueno. Gracias, señor presidente. ¿Cómo? No, yo para aclarar, y más que nada por ahí también solicitar a quien me precedió la palabra, si me puede informar si a lo largo de estos 3 años y medio, más o menos, desde el 11 de diciembre de 2015 en adelante, el Congreso Nacional, aunque sea una, se ha sancionado aunque sea una ley que beneficie a los argentinos y a las argentinas. La verdad que no encuentro ninguna. No hay absolutamente una sola ley que este gobierno de Macri haya sancionado en pos del beneficio de los argentinos y las argentinas, todo por el contrario. Se ha votado el pago de fondos buitres, la reparación histórica que no es tal, y así un sinfín de pocas leyes también. Porque la verdad que desde que inició el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación, tampoco hubo sesiones, ni de comisiones, ni en el recinto. Tampoco se convocó a sesiones en el periodo extraordinario que va durante febrero tampoco. Entonces, tienen virtualmente cerrado el Congreso de la Nación. Un Congreso de la Nación que, insisto, no votó una sola ley en beneficio de los argentinos y las argentinas. Por el contrario, si bien con notorias y notables diferencias entre ambos bloques, esta legislatura, tanto en comisiones como en el recinto, se ha dado la posibilidad de que a través del consenso podamos mejorarle la vida a los santacruceños y a las santacruceñas. De hecho, desde el bloque del Frente para la Victoria PJ se acompañó fuertemente el proyecto de la diputada Mestelán por la ampliación del ejido urbano de la ciudad de Río Gallegos en un trabajo conjunto en el cual otorgamos derechos a muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad. El caso de este proyecto de resolución, concretamente, tiene que ver con repudiar actitudes a las cuales los santacruceños y santacruceñas tenemos que estar muy atentos, porque, como decía el compañero Barría, porque a él le toca, y también al diputado Flores, ver a sus vecinos recibir boletas de 12.000 pesos de gas. Digo porque hace un rato, en un cuarto intermedio, el diputado que me antecedía en la palabra me gritaba: ¿cuándo se van a hacer cargo de algo? Bueno, de esa boleta de gas se tendrá que hacer cargo, porque también incluso hace no más de 48 horas expresaba ante los medios de comunicación que iban a acompañar a Macri en las elecciones presidenciales. Digo, van a acompañar al cartero que en Gobernador Gregores, en Perito Moreno y en otras localidades de nuestra provincia donde estaban, van a acompañar al cartero con esa boleta de 12.000 pesos. Cuando lleven la boleta de Macri, van a llevar la de Camusi. Digo, porque cuando a mí me gritan cuándo se van a hacer cargo de algo, y la verdad, señor presidente, que durante los 12 años de gobierno, tanto del expresidente Néstor Kirchner como de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no hubo una sola ley que fuera en contra de los argentinos y las argentinas. No hubo un solo año donde el Congreso de la Nación dejara de sesionar. Incluso recuerdo con el Grupo A, con aquel que dejó a la Argentina sin presupuesto,
Digo, me parece que para hacerse cargo, cuando lleven la boleta de Mauricio Macri en las próximas elecciones presidenciales, a quien se lo quieren sacar de encima casi de manera jocosa, diciendo Macri gato, todo lo que enumeró el senador Costa en ese momento son proyectos de infraestructura y de servicios que se impulsaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina, salvo los parques eólicos, nada más. Después, zona franca, represas, y cada una de las cuestiones que jocosamente decían, miren lo que nos da Macri gato. La verdad que hemos estado peregrinando para que, y con muchísimo esfuerzo, para que realmente se concrete. De hecho, la incorporación de la venta de automóviles fue un pedido de la gobernadora Alicia Kirchner, porque quien jocosamente le decía Macri gato al presidente no quería que se vendan automotores en la zona franca, porque competía directamente con su emporio. Digo, para hacernos cargo. Igual, la verdad que lo de hacernos cargo a mí me parece un poco playito, y lo que hay que hacer es hacerse responsable frente a la ciudadanía de Santa Cruz. Cuando hace 4 años le pedían que voten a Macri, cuando dentro de unos meses van a volver a pedirle que voten a Macri, y cuando el cartero lleve la boleta del gas a la casa de cada uno de los vecinos y vecinas de Santa Cruceña. Obviamente que voy a acompañar el proyecto del diputado Flores, y me parece que en ese sentido, hacerse responsable también es decir una cosa en los medios y hacer lo mismo en la banca con la cual fue elegida por la ciudadanía santacruceña. Fácil es agarrar, decir en los medios un montón de cosas, y después cuando hay que poner lo que hay que poner, porque también podría la diputada tan asidua visitante de juzgados, de hecho consiguió que se le habilite un domingo al mediodía para presentar un amparo en contra de la autorización que otorgó esta Cámara en junio de 2016 para la toma de deuda que el propio gobierno nacional nos indicaba que teníamos que hacer como provincia. ¿Por qué no va a los juzgados también a presentar amparos por los vecinos de Santa Cruz contra el tarifazo de gas, contra el tarifazo de luz? Tanto que le gusta ir a juzgados permanentemente a ver cómo desfinancia la provincia, porque también después sale con títulos grandilocuentes diciendo que Santa Cruz debería subsidiar el gas en la provincia. Y cuando se toma una medida como tal, que es de neto corte de salario indirecto, como es que explicó el presidente de Servicios Públicos, el ingeniero Lucio Tamburo, respecto a la energía, al agua y a las cloacas, a esos servicios que la provincia se hace cargo del 63% de los costos, eso es salario indirecto. Digo porque ayer en la reunión un diputado decía, bueno, de última, transfieran esos costos a la boleta de luz y aumenten los sueldos. No, porque también están incluidos quienes no son parte y no son empleados del gobierno provincial. Ese salario indirecto no es solamente para los trabajadores estatales, es para los estatales, para los de los comercios, para los kioscos, para los que trabajan en empresas de transporte, para cada uno de los santacruceños y los santacruceños, ese salario indirecto. Entonces, insisto, le invito a la diputada Reyes a que vaya a los juzgados a presentar los amparos que corresponden, así como hizo para que los bancos no le presten en la provincia, acompañado por el diputado que me precedió en la palabra también, enviando carta de documento a los bancos. Bueno, los invito a que vayan a los juzgados a presentar los amparos correspondientes para mejorarle la vida de los santacruceños y las santacruceñas. Muchísimas gracias, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Bueno, ¿Podemos seguir? Bueno. A ver, la diputada primero, una dama. Le damos la palabra. Yo pido la palabra, señor presidente. Yo la verdad que primero quiero decir que a nivel nacional todos nuestros representantes, no este gobierno, nuestros representantes todos los que integran el Congreso de la Nación votaron la ley Brisa, la ley Micaela, la ley del uso medicinal del cannabis, que en realidad, bueno, me parece que son cosas importantes y que también nos atraviesan la vida.
También quiero decir que el Congreso, constituido con otra conformación, que en principio parece que hizo todo bien, vetó la ley de glaciares, no le dio de baja el Código de Beneficio Minero. Es decir, a mí me parece que no hay gestión que sea toda buena o toda mala. Esto primero, salir de esa lógica. En segundo lugar, a mí me pesa que nos repudiemos y nos rechacemos entre nosotros. Porque saben, los diputados que están en la Cámara, en el Congreso de la Nación o en el Senado, los ha elegido nuestro pueblo, como a nosotros nos ha elegido este pueblo. Y con ese criterio estaríamos habilitando a que nosotros entre nosotros también nos repudiemos y nos rechacemos. ¿Por qué? Por todas las actitudes que tenemos a favor o en contra de decir la verdad, a favor o en contra de acompañar cosas que son en serio sentidas y que no son chisporroteo o cotillón preelectoral. Hay tantos temas importantes que podemos discutir en vez de qué es lo que va a pasar en octubre, como por ejemplo, bueno, con qué ley vamos a votar. Y sin embargo estamos queriéndonos convencer que el problema de Santa Cruz y que el problema de la política de Estado Nacional pasa por lo que pasó en el Congreso, al que le quitamos contexto. Entonces, a mí me parece que yo retomo lo que decía el diputado Gardonio. Hubo un contexto que explica el por qué resultó la votación como resultó. Entiendo que todo lo que hay que explicarlo tanto es complicado y no sirve, pero también entiendo que nos ensañemos para repudiar y rechazarnos entre nosotros. Yo honestamente me pregunto, ¿cuál es la sociedad que soñamos? ¿Cuál es la Santa Cruz que queremos? ¿Dónde vamos a estar ubicados cada uno de nosotros? Porque parece que acá lo único que cuenta es cómo hacemos para sacarnos de juego, fuera de juego. Porque hace denuncias, el otro porque no sé qué, el otro... A ver, somos santacruceños y la gente que está representándonos, nos guste o no nos guste, la eligió el pueblo de Santa Cruz. Entonces digo, tomemos esta misma lógica para con lo que hacemos. Nosotros ni siquiera respetamos a veces lo que entre nosotros mismos decidimos en las comisiones. Entonces, a mí realmente, yo les pido que nos pensemos cómo seguimos de acá en adelante, si lo que vamos a seguir profundizando son estos odios. Rechazar y repudiar no es algo menor, no es lo mismo rechazar y repudiar una violencia que rechazar y repudiar un voto. No es lo mismo rechazar y repudiar una política de Estado, como hicimos hace un rato con el tema del INTA, que rechazar y repudiar la actitud de un diputado nacional. Somos el poder legislativo de la provincia, hagamos esto como una declaración de prensa y cada diputado opine de lo que le parezca respecto de los demás, pero no puede el poder legislativo de la provincia de Santa Cruz repudiar y rechazar a sus propios representantes. A mí no se me ocurriría hacerlo de ningún representante del oficialismo provincial, por más que me sobrarían motivos. Yo no haría un repudio y un rechazo a la actitud de Máximo Kirchner. No lo haría porque me representa, por más que a mí me guste o no me guste, lo haya votado o no lo haya votado. Entonces, a mí me parece que tenemos por una vez por todas que poder salir. Entiendo que estamos en un año electoral, pero por favor pensemos en qué sociedad queremos vivir nosotros, en qué sociedad queremos que vivan nuestros hijos y nuestros nietos, y cómo hacemos para que la gente quiera quedarse en Santa Cruz y en vez de huir. Gente, lo que más nos cuesta es el arraigo, lo que más nos cuesta es la identidad, es la pertenencia, y estos temas lo único que hacen es dividirnos, enfrentarnos y hacernos doler más. Yo la verdad, ¿qué quiere que le diga, señor presidente? Está votado, pero al margen de estar votado, esto es una reflexión que les aseguro que me nace del corazón, porque cumplimos 60 años y yo en serio que pienso en los 60 años que vienen. Yo quiero dejar mis huesos acá, pero no quiero que mis huesos queden en el medio de las zanjas. Quiero que mis huesos queden en el medio de los puentes, pero la decisión de construir puentes depende de nosotros.
Entonces, empecemos por nosotros y no nos repudiemos y rechacemos entre nosotros. No repudiemos y rechacemos lo que la gente votó. Porque esto vale para todos, para quienes están en el poder en la provincia y en la nación, para los que están en el poder en cada municipio y en cada comisión de fomento de la provincia. Gracias, señor presidente. Diputado Gardeño, no. Diputado Lozano tampoco. No, yo la verdad no. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí. Micrófono. ¿Aprendido? Hola. Por supuesto que me voy a tener que cuidar mucho más en cuando hablo de manera extraoficial. Porque si no, imagínense si el diputado que recién comentaba lo que yo había dicho, menos mal que no comenta lo que de pronto hablamos en el baño, ¿cierto? Pero bueno, creo que no debería ser así, ¿no? Bueno, vamos a darle al diputado Arabel la palabra. Bien, ¿Arabel viene? Sí. ¿Diputado? No, Arabel. Acá tengo a Arabel. Bueno, gracias, señor presidente. ¿Tengo qué? ¿Hay otro? Voy a solicitar que la Cámara se constituya en comisión. Hay asentimiento, señor presidente. Sí, este proyecto de resolución, para ser breve, tiene que ver con políticas que lleva adelante Aerolíneas Argentina y que lamentablemente van en detrimento de nuestros destinos turísticos del sur argentino. Hace pocos días salió una resolución que es la 476/17, publicada en el Boletín Oficial, por cuanto a los efectos de descongestionar el aeropuerto Jorge Newbery, todos los vuelos internacionales van a Ezeiza, excepto los de Uruguay, y muchos de los extranjeros visitantes que buscan nuestros destinos aquí en el sur, en el Chaltén, en el Calafate y demás, usan como vía de conexión justamente Ezeiza. Y la verdad que cuando dieron el plan de lo que significaba esa resolución, nosotros particularmente lo habíamos visto con mucho agrado, porque Aerolíneas Argentinas tenía previsto que los vuelos a Ezeiza vayan desde Córdoba, Mendoza, Salta, Mar del Plata, Bariloche, Calafate, Iguazú, Trelew, Rosario, Tucumán, Ushuaia, y desde el extranjero, desde Santa Cruz de la Sierra, Asunción, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Puerto Seguro, Río de Janeiro, San Pablo y Santiago de Chile. Estos vuelos se suman a los que ya estaban operando en el aeropuerto Pistarini, que son los de Bogotá, Cancún, Lima, Madrid, Miami, Nueva York, Punta Cana, Roma y El Salvador de Bahía. Pero lamentablemente a último momento se cayó la conexión con la localidad del Calafate, que es el punto de encuentro para el turismo del Parque Nacional Los Glaciares. El Parque Nacional Los Glaciares es muy amplio y también obviamente incluye al Chaltén y sus múltiples opciones que ofrece. Lamentablemente, y una vez más, Aerolíneas Argentina deja de ser un socio activo como lo era antiguamente, años atrás, con el Estado provincial, municipal y con los empresarios privados. Y la última propuesta que ha hecho Aerolíneas ha sido de que el Estado municipal pueda subsidiar los pasajes para que se puedan hacer las conexiones y mantener los vuelos. En la actualidad, los 6 vuelos que hay, en función de los casi 11 que existían hace 5 años atrás, van en detrimento permanente del turismo y de lo que significa el turismo para nuestra región, pero para el país. Una industria generadora de empleo, de divisas, y que hace que descongestione evidentemente el Estado y su rol. Es necesario que las políticas aerocomerciales de esta empresa de bandera vayan de la mano con los destinos turísticos. Nosotros nos parece sensacional de que se potencie lugares como Ushuaia, como Bariloche, pero sacar la comunicación y las rutas que comunican entre sí y con un punto tan requerido como el Calafate, entendemos que pareciera
a simple vista que fuera malicioso lo que se realiza allí. Y en el artículo segundo hablábamos de las tarifas, ¿no? Que son increíbles. Uno puede viajar desde Río Gallegos a Buenos Aires por 6.800 pesos y si lo quiere hacer desde el Calafate lo hace por 14, 16, 18.000 pesos. Para el fin de semana largo, de Semana Santa, se pueden conseguir pasajes para visitar el Parque Nacional Los Glaciares de 24.000 pesos, el precio mínimo, 28, 30.000 pesos, depende de los días. Así que entendemos, señor presidente, y era importante que esta legislatura manifieste su disconformidad con este tipo de políticas que lo que hace es dañar el destino y con lo que todo eso conlleva, porque al haber menos turismo, menos vuelos, va a haber menos turismo, va a haber menos empleo y lo que va a significar que muchos de los empresarios comiencen a cerrar sus hoteles anticipadamente, la mano de obra empieza a decaer y así sucesivamente. Así que esperemos que esta legislatura pueda acompañar esta resolución y que prontamente Aerolíneas dé un vuelco y una vuelta de timón en sus decisiones. Nada más, señor presidente. La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz resuelve, artículo primero, solicitar a la empresa Aerolíneas Argentinas restablezca la conectividad del Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola del Calafate con el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, conocido comúnmente como Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con el objetivo de garantizar el sostenimiento de la actividad turística en las comunidades vinculadas al Parque Nacional Los Glaciares. Artículo segundo, expresar su preocupación por la política tarifaria establecida por la empresa Aerolíneas Argentinas hacia el principal destino turístico de Santa Cruz, por el carácter discriminatorio de la misma, al establecer valores que claramente superan en demasía al de otros destinos de nuestro país, lo que sumado a la disminución de frecuencias en la temporada invernal limita sensiblemente la posibilidad de sostenimiento de los emprendimientos comerciales a los que, en muchos casos, no les queda otra opción que cerrar sus puertas. Artículo tercero, enviar copia al Directorio de Aerolíneas Argentinas, al Ministerio de Transporte de la Nación, al Ministerio de Turismo de la Nación, al Ente Mixto de Promoción Turística de El Calafate. Artículo cuarto, de forma. Simplemente desde ya voy a acompañar. Desde ya voy a acompañar este proyecto porque justamente creo que tenemos en Calafate el tercer destino turístico más importante de la Argentina, pero creo que también sería interesante, teniendo en cuenta que lo que está pasando con Aerolíneas Argentinas y que es una empresa estatal y de fomento, también creo que sería necesario e interesante que todos, inclusive el propio gobierno de la provincia, avance en acuerdos con las distintas empresas low cost que tienen intención de operar y que creo que es interesante. Hay empresas que están, y hablar de low cost, que muchas veces se interpreta como aviones de mala calidad, o en realidad son los mismos tipos de aviones, simplemente con tarifas más baratas porque obviamente no tienen algunos beneficios. Pero creo que es interesante y de esa forma lograríamos mayor conectividad entre todas, inclusive en nuestras propias localidades, que tanto lo necesitamos. Y creo que sería muy interesante que la provincia pueda avanzar también en estas negociaciones. Hay empresas como Flybondi y algunas otras que están realmente interesadas y que creo que sería muy interesante que podamos ayudar en esto. Desde ya, esto era simplemente un comentario y desde ya voy a manifestar el apoyo de este proyecto porque creo que tenemos que apoyar todo lo que sea el desarrollo turístico de nuestra provincia. Sí, unanimidad. Viene la unificación del 92 al 94. Sí, Valenzuela. ¿Valenzuela usted lo había pedido? No. Azul. Habíamos acordado con la diputada Peralta unificar los proyectos y acordamos que el proyecto de la diputada Alonso se tome como texto definitivo. Bueno,
La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz declara de interés provincial el proyecto audiovisual Historias para no dormir del productor Kenneth MacLean, que resultara ganador del concurso patagónico de producción de series de docuficción 2017, desarrollado por el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales, que comenzó a rodarse los primeros días del mes de marzo del corriente año, íntegramente en la provincia de Santa Cruz. Lo que esté por la afirmativa. Unanimidad. Ahora viene el diputado Flores. Sí, diputado Flores. La Cámara se constituye en comisión. Lo que esté por la afirmativa. Hay asentimientos. El proyecto como el despacho de la Cámara Constituida. La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz declara de interés provincial la consagración del primer premio en el Festival de Teatro, la 33ª edición del Festeza 2019, llevado a cabo en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, organizado por el Instituto Nacional de Teatro en conjunto con dicho municipio, la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz y la Fundación Festeza, realizado del 14 al 17 de marzo del corriente. Lo que esté por la afirmativa. Unanimidad. Diputado Lozano. Sí, solicito que se constituya la Cámara en comisión. Hay asentimiento, señor presidente. Y que sería los fundamentos como parte del despacho. La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz declara de interés provincial el torneo de handball Regional Sur Adultos a realizarse del 1 al 5 de mayo de la localidad de Caleta Olivia. Lo que esté por la afirmativa. Unanimidad, señor presidente. Lemes. Gracias, presidente. Solicito que la Cámara se constituya. Hay asentimiento, señor presidente. La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz declara de interés provincial las jornadas de higiene y seguridad en el trabajo, prevención de riesgos laborales, a llevarse a cabo los días 23 y 24 del mes de abril en el Salón Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz de la ciudad de Río Gallegos. Lo que esté por la afirmativa. Unanimidad, señor presidente. Diputado Lemes. Es de Boldo. Para que la Cámara se Lo que esté por la afirmativa. Hay asentimiento, señor presidente. El despacho. La Cámara Constituida en Comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz declara de interés provincial, cultural y recreativo Paseo de los Niños, sector destinado a familias y principalmente niños, el que se inaugurará el próximo 13 de abril a partir de las 17 horas del corriente en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. Lo que esté por la afirmativa. Unanimidad. Bueno, sí, diputada. Gracias, señor presidente. Un solo pedido a mis pares. Ayer en la Comisión de Perspectiva de Género nos pusimos de acuerdo en solicitar una moción para que todos los proyectos que tengan que ver con esta nueva comisión que hemos creado en la legislatura, de manera explícita o que tengan esa incumbencia, sean remitidos a la comisión con o sin despacho de las comisiones anteriores a las que fueron asignados. Así que esta era una solicitud que queríamos mocionar, dada la reciente creación de la Comisión de Perspectiva de Género, Igualdad y Equidad de Géneros y y la necesidad también de poder avanzar sobre algunos temas. Así que hago moción para que puedan pasar con o sin despacho de comisión a esta comisión nueva. Bien. Solicita apartarse del reglamento, ¿no? Sí. Lo que estén por la afirmativa. Y la moción de la diputada Mesterán, lo que esté por la afirmativa. Está aprobado. Diputado Gardoni. Señor presidente, una sola aclaración con respecto a lo manifestado por la diputada Mesterán. Nosotros, está el presidente de la Comisión de Trabajo, la modalidad que hemos adoptado con todo lo que concierne a los proyectos de la cual se refería la diputada, son mandados, son despachados, aunque no tengan despacho a esa comisión. Bueno. Gracias. Bueno, el diputado Gardoño. Sí, gracias, señor presidente. En realidad, ante todo, es apartarme del reglamento. Lo que esté por la afirmativa. Luego los tercios. Y solicitar a esta Cámara, en un acuerdo de los bloques,
retrotraer la decisión de la elección del integrante del Tribunal de Enjuiciamiento al diputado letrado. La verdad que obviamente no queremos como Poder Legislativo ceder este derecho que tenemos y esta atribución, y la verdad que voy a agradecer al bloque del oficialismo por poder acordar y volver atrás esta decisión. Así que voy a pedir a mis pares si podemos retrotraer la votación y volver a proponer nuevamente. Bueno. Sí, diputado. Vamos, hacemos nominal. Es nominal. Sí. Vamos a nominal. Sí. Está bien. Entonces, ¿cómo? ¿Mocionar qué? Habría que, señor presidente, tendríamos que mocionar el diputado propuesto, que en este caso sería el diputado José Blasiotto, abogado, diputado letrado de esta Cámara. Bueno, entonces corresponde a la primera sesión ordinaria el apartamiento del reglamento y el pedido de reconsideración. Se vota nominal. Arrancamos. Alonso, que no está, ausente. Álvarez, ausente. Arabel. Barría. Álvarez. Barría. Sí. Bessi. Blasiotto. No lo gasten, no chicanen. Boldovic. Bussi. Flores. Garay. García. Afirmativo. Gardoño. Afirmativo. Gómez. Afirmativo. Lemes. Lozano. Mi voto es positivo. Martínez. Mazú. Mena. No está. Mestelán. Afirmativo. Ormeño no está. Peralta no está. Santi no está. Terraz tampoco está. Valenzuela. 16 votos por la afirmativa, señor presidente. Logra. Se levanta la sesión no habiendo más temas para tratar.